Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas, en el lugar del mundo en que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a otro episodio de este podcast, otro capítulo de la serie ¿Por qué no votar por? En el día de hoy vamos a conversar con Ana Rico. Hola, Ana. Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos con Ana, que es filósofa, magíster en filosofía de la Universidad Nacional, que hoy va a venir a hablarnos, va a conversar de política, invitadísima. Y también estamos con Camilo Ramírez, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. También ha participado en este podcast anteriormente. Le damos la bienvenida una vez más a Camilo del podcast A lo Bestia Podcast. Bienvenido, Camilo. Hola Hernán, hola Ana y un saludo a cada uno de los escuchas de Cipilla. Un gusto estar de nuevo hoy por acá debatiendo sobre cuestiones políticas. Vamos a conversar entonces sobre la propuesta, el programa de gobierno de Gustavo Bolívar y vamos a pillar por qué no votar o votar por Gustavo Bolívar. Y entonces vamos a decir algunas cosas. ¿Quién es Gustavo Bolívar? Que así lo dicen cada uno de estos candidatos en su programa de gobierno, nos cuentan un poco ese perfil como políticos, como personas. Y acá entonces vamos a hablar de Gustavo Bolívar. Dice que es novelista, guionista, compositor, activista social, ex senador de la República, expresidente de la Comisión Tercera Constitucional del Senado, es autor de más de 8 libros y más de 3.800 guiones, fue asistente del exministro de Justicia Enrique Parejo González en el Consejo de Bogotá, presidió la Fundación Manos Limpias, ha sido activista ciudadano contra la corrupción y también un activista a favor de la defensa de los derechos humanos. Con su fundación, ha realizado una serie de actividades como los premios Carroña, la marcha de los antifaces, entre otras actividades. Esto lo dice ahí al inicio de este programa de gobierno. Dice que como senador de la República llegó por primera vez a través de la lista de decentes en el 2018 y que se destacó por sus propuestas progresistas que buscaban la implementación del acuerdo de paz, la defensa de la justicia especial para la paz y la inclusión social, la defensa del agua y la lucha frontal contra la corrupción. Bueno, acá ya vamos teniendo ese perfil de Gustavo Bolívar, que es escritor. Yo les cuento acá para iniciar la charla, ¿no? ¿Cómo les parece como escritor? Bueno, ya que hay que lanzarnos al agua con una opinión sobre eso. Bueno, hay personas que preferirían que siguiera escribiendo, a pesar de lo que eso significa para la literatura, y otros que preferirían que se dedicara a la actividad política justamente para que se distanciara del ejercicio de escribir. Bueno, veo que es muy prolífico. La verdad tengo que confesar que no he visto las series que él ha hecho, pero he escuchado comentarios sobre ellas y sé que hay gente que hace televisión en Colombia que tiene unas críticas muy duras como al ejercicio escritural de Gustavo, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Navas Talero, que es también como uno de los grandes de la televisión colombiana, tiene muchas críticas con respecto a como la manera en la que cuenta las historias Gustavo Bolívar y cómo presenta a los personajes, como una manera muy blanco-negro, y eso a veces requiere que tenga como mayor profundidad, mayores matices, pero nada, él también muy entusiasta y él defiende también como muy abiertamente su estilo de escribir y de hacer televisión. Entonces también digamos que se valora esa honestidad. Sí, yo leyéndolo me acordé de un amigo de la Nacional, de la crítica literaria colombiana, que también no lo considera ni escritor, la verdad. Pero bueno, me parece interesante también mirar eso. Camilo, ¿lo conocemos como escritor, como novelista? Muy poco, pero es que yo creo que a Bolívar no se le puede entender, y lo digo como profe de lengua. Listo. A Bolívar no se le puede entender como un grande de la literatura. De hecho, si uno lo piensa en términos de lo que él ha hecho como escritor, es un escritor exitoso, porque él básicamente que escribe para televisión, y son muchas las series que al día de hoy ha escrito, que han sido famosas, series que han tenido muchísimos capítulos, por lo menos en el ámbito nacional. Esta serie de Pandilla, Guerra y Paz, que empezó siendo como una especie de medio crónica, terminó siendo dramatizada y terminó durando un montón de años. En otros lugares ha tenido series con varias temporadas al aire, lo que habla que él conoce ese negocio de escribir para la televisión, que yo creo que son escrituras distintas. Yo no lo metería dentro del ámbito tradicional de la literatura, del canon. ¿sí? Sino la escritura funciona, tiene otro propósito, y creo que es importante tener eso en cuenta. O sea, yo no voy a comparar jamás a García Márquez con Bolívar, por ejemplo, cuando son escritores completamente distintos con unas intenciones muy marcadas en cada uno. Entonces es muy distinto. Sin embargo, a mí me gustaría aprovechar esta pregunta
si no me adelanto mucho a lo que nos tiene propuesto Hernán hoy, y es, a mí también una cosa que me viene dando vueltas en la cabeza hace mucho tiempo, y es, realmente si para ejercer un cargo público simplemente se necesita la voluntad política. Digamos que este comentario lo hago no solo en particular por Bolívar, sino por todos los demás candidatos. De acuerdo. Personalmente también me inquieta mucho que un cargo como el de presidente, un cargo como un alcalde, son cargos que requieren de un trabajo administrativo importante, saber de economía, saber de finanzas, saber de administración frente a este rollo. Y lo que uno percibe en términos generales es que cualquiera se puede lanzar a eso. Eso a mí, por ejemplo, me lleva a un cuestionamiento de entrada a propósito de este episodio y de esta serie de episodios de por qué no votar por esos candidatos, y es si realmente esa voluntad política es suficiente para legislar, para gobernar, para ponerle orden a una ciudad hoy día tan caótica como lo es Bogotá. En ese sentido, pienso yo que no es solo Bolívar. Yo creo que la mayor parte de candidatos actuales se rajan, como dicen en el ámbito académico, justamente por esa, o una de dos, o la falta de formación en lo que van a hacer, o la falta de experiencia hacia lo que pretenden hacer, porque uno pensaría, listo, algunos tienen estudios en administración pública, digamos que conocen la teoría del asunto, pero ninguno de estos actuales candidatos realmente ha ejercido una labor pública administrativa. Algunos han sido senadores, que eso es un cuento completamente aparte, pero al momento de pensar si ellos, no sé, han pertenecido a una junta de acción local o han pertenecido a algún tipo de institución estatal en la cual haya que recoger rubros, administrarlos, destinarlos, yo pienso que ahí es donde parte de nuestro problema político y administrativo en términos gubernamentales se da, y es que cualquiera se presenta siempre y cuando tenga el aval de un partido o las firmas suficientes, y pues algunos dicen, no, pues para eso tiene un equipo de trabajo, pero pienso yo, cuando uno delega un trabajo, debe saber qué es lo que delega. O si no, terminamos con los múltiples casos en la historia colombiana, y es, yo no sabía, pasó a mis espaldas, ¿no? De acuerdo. Sí, bueno. Un asunto de entrada. Bien, bueno, Bolívar nos da para hablar de eso. Pasa con muchas figuras de la política nacional. Pues uno sabe que la mayoría de personajes que están en la política, no sé, estudiaron, además de administración pública, fueron abogados, se formaron en carreras como precisamente politólogos. Sí, no todos, otros son periodistas, pues en estos tiempos uno ve a Ariel Ávila, por ejemplo. Otros llegan porque fueron sociólogos, se metieron al activismo, digamos, pero acá está en cuestión eso precisamente desde el perfil de Gustavo Bolívar, que llega a la política por la invitación de Gustavo Petro en el 2012, pues a través también de las opiniones de Bolívar en Twitter, digamos que también del impacto como opinador que llega a tener. Pero está eso, ¿no? Acá hemos tenido en Voladores, en el Consejo de Bogotá, que nos demostró cómo sí debería tener una experticia, por lo menos a veces no valía que él tuviera un equipo de trabajo, sino también pues la capacidad, la inteligencia, el manejo que tenía que darle, digamos, a ese rol político. Ana, ¿qué piensa, por ejemplo, respecto a la inquietud que nos formula Camilo? Me parece que es tremenda inquietud, me parece muy buena pregunta, porque por un lado está que forma parte, digamos, como de los derechos políticos de cualquier ciudadano, la posibilidad de participar de la vida pública, y eso implica, en cualquier caso, poder participar en cualquiera de los lugares, ¿no? No solo como votando, eligiendo sino también con la posibilidad de decir, voy a lanzarme como candidato o candidata y quiero llevar adelante este programa. Pero el asunto, y digamos que ahí viene otro aspecto, es que en efecto la política no es cualquier tipo de actividad, y si requiere o parecería requerir algún tipo de formación. Creo que Camilo lo mencionaba ahorita de manera muy precisa, y es, bueno, listo, podemos suponer que puede tener un equipo de trabajo, pero ¿cómo o con qué criterio puedo saber que ese equipo de trabajo me está acompañando, asesorando de la manera adecuada? Y creo que es una pregunta, pues bueno, que si vamos más atrás en distintos momentos, no solo de la historia colombiana, sino en general cuando se debate sobre la posibilidad de hacer vida pública, vida política, en distintos momentos de la historia otras sociedades también se lo han preguntado, y es ¿qué sería lo mínimo que se requiere para que alguien pueda participar de la vida pública? También, digamos que otra cosa que podríamos mirar y que seguro vamos a tener ocasión de discutir en breve es pues como las oportunidades o espacios que tenemos todos para poder tener esa educación política. Sí, claro. Entonces creo que también ahí podríamos conversar un poquito sobre eso. Pero de entrada sí, creo que en general como lo que podríamos decir es que
parte de la inquietud que tendríamos todos como ciudadanos y votantes es ver el tipo de preparación que tienen estos personajes, no solo para, pues claro, proponernos un programa de gobierno, sino cómo lo pueden ejecutar y cómo vamos nosotros como ciudadanos a seguir esa ejecución. De acuerdo, sí. Bueno, eso ya nos lleva a una cuestión, digamos, que las personas, no sé, afirmarían que no votarían por Gustavo Bolívar porque le falta precisamente esa experiencia en términos de un cargo que exige precisamente diseñar políticas, ejecutarlas, negociar con sectores políticos también en términos administrativos, porque pues no podemos negar tampoco eso en el ejercicio de la política, cosa que él responde en muchos de los debates que he visto preparando el episodio, pues él dice, no, es que yo también, mi vida es una demostración, y ahí es donde entra pues también como hasta qué punto como votantes podemos aceptar que haya hecho fortuna, que haya venido de abajo, que haya crecido económicamente, que haya hecho riqueza, como él lo dice, pues sea una garantía de que puede llegar a administrar bien una ciudad, ¿no? Eso también estaría ahí. Esa es la respuesta que él da. Pero mire que en la línea de lo que vamos entrando en la conversación, a mí me llama un aspecto interesante en la presentación de él cuando dice que fue autor de 26 proyectos, bastante. Sí. La pregunta que yo como ciudadano del común me hago es, ¿cuántos de esos 26 proyectos llegaron a ser realmente ley? Porque es que bajo la idea de presentar proyectos, todos los senadores dicen, o ex senadores, participé, propuse tantos proyectos, pero ¿qué pasó con esos proyectos? O sea, ¿dónde terminaron? La mayor parte naufragaron, puede que no sea obviamente responsabilidad, porque así pasa en el Congreso de este país, pero yo creo que eso también nos habla de el tipo de político que es cuando al momento de crear normatividad se refiere. Obviamente aquí hay varios factores que se cruzan, que obviamente hacía parte de la oposición para su momento cuando era senador, pero pienso yo que eso también a uno como ciudadano le debe permitir elaborar una carta de navegación sobre quién puede ser ese posible candidato por el que yo puedo votar cuando veo qué ha hecho como legislador, cuando tiene ese tipo de experiencia. Que repito, una cosa es hacer leyes y otra cosa es administrar una ciudad. Para mí, políticamente son cosas distintas. Por ejemplo, Lara se jacta de eso. Él sí. Él sí dice, yo fui autor de esta ley. O sea, eso, por ejemplo, él ya le da también unos puntos adicionales, que es, el man sabe de leyes y las ha logrado llevar a cabo. De hecho, en las entrevistas, Bolívar insiste mucho en que él presidió una comisión que fue la que llevó adelante la reforma tributaria. Y ese es como el proyecto que él más destaca. Si bien, digamos, ahí no hay propiamente autoría, sino pues bueno, tal vez con un ejercicio de liderazgo, pero sí habría que verificar. Entonces, miren esta conversación cómo nos ha llevado a preguntarnos primero por el ejercicio de su profesión, que es novelista, ¿no? Y que llega a la política, aterriza en la política, viniendo precisamente de trabajar más que desde el campo literario, sí de vender guiones para hacer telenovelas. Y aquí quisiera aprovechar, digamos, me parece interesante porque no lo vi en ningún programa de los que yo llevo en esta serie, y es que empieza su programa de gobierno. Primero hablemos de cómo se llama el programa de gobierno. Se llama Pacto por el Futuro de Bogotá y empieza con 3 citas. Una es de Ítalo Calvino, de Las Ciudades Invisibles. Entre comillas está: de una ciudad no disfrutas las 7 o las 77 maravillas, sino la respuesta que da una pregunta tuya. Que me parece pues interesante, no estoy diciendo que sea un literat, ¿no? Pero me parecen esas 3 citas que hay ahí como un gesto. Además, también aprovechando que precisamente mañana, 15 de octubre, se cumplen 100 años del natalicio de Ítalo Calvino. Si no lo sabían nuestros oyentes, ahí hay una coincidencia interesante en Las Ciudades Invisibles de Ítalo Calvino, y que cumple 100 años es el natalicio de Ítalo Calvino. Pero hablemos, antes de entrar al programa, ya en fondo, yo quisiera preguntarles, como es costumbre a los invitados de esta serie, por Gustavo Bolívar. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes alrededor de pensar quién es y a quién representa Gustavo Bolívar, ya en términos un poco más del contexto político colombiano? Entonces, no sé, Ana, ¿qué podríamos hablar alrededor de eso? ¿Quién es y qué representa Gustavo Bolívar? Bueno, tú ahorita hacías mención a algo en lo que Bolívar es reiterativo en sus declaraciones, sobre todo en este proceso electoral para la alcaldía, y es como él destaca que es una persona que viene de abajo, que ha tenido que trabajar muchísimo para tener el éxito que tiene, que eso es como sello además también no solo de confianza en su honestidad, en su capacidad de trabajo, sino en lo buen administrador que es, ¿no? Y entonces él dice,
ciudadanos confíen en mí que voy a ser un muy buen administrador por este historial que tengo. Entonces, digamos que yo lo describiría como una persona que, si bien inicialmente no tiene intereses en la política, por una coyuntura se lanza a la actividad pública con unos, digamos, ideales, por decirlo así, muy claros, porque, digamos, siempre ha militado en un grupo cercano a Gustavo Petro, entonces, digamos, Colombia Humana, pacto histórico. Él mismo se define a sí mismo como un disidente dentro del pacto porque dice que no haría o que él prefiere, digamos, como perder antes que hacer ciertas alianzas. Entonces ya veremos ahora en la segunda vuelta qué tan consistente es con esa afirmación, porque si algo nos muestra la política, y en particular la política colombiana, es que es dinámica y a veces terriblemente pragmática. Entonces digamos que lo escribiría así como alguien que inicialmente arranca con un oficio en el que es muy exitoso, como ya habíamos mencionado, y que creo que tiene, digamos, como una vocación genuina para dedicarse a algunos asuntos públicos y que pues claramente está alineado como con los puntos principales que defiende la Colombia Humana y el pacto histórico. La defensa por la vida, una concepción, digamos, por decirlo así, holística sobre algunos problemas de la ciudad que me parece interesante, y pues bueno, obviamente ya miraremos ahora en detalle algunos de esos puntos. Ok, perfecto. Camilo. Es difícil, por aquí le toca a uno hacer una línea entre la persona y el político, ¿sí? Porque creo que justamente si algo cautiva, creo yo, a la audiencia, digámoslo así, de Bolívar, es justamente que es una persona que no tiene un apellido rimbombante tradicional, sino que por el contrario, como lo acaba de decir Ana, es una persona que fruto de su trabajo, fruto de su esfuerzo, ha llegado donde está. De hecho, con la presentación que su merced hacía, Hernán, también es de los pocos políticos que puede decir, voy a asumir una campaña con mi plata, que eso pasó con la campaña del Senado, ¿no? Inicialmente. Entonces, eso a él le da solo una garantía importante, y es, en este momento no le debe favores absolutamente a nadie, ¿cierto? Porque sabemos que esa financiación de campañas es lo que se ha prestado para una cantidad de cuestiones fraudulentas de cómo se financian y después terminan debiendo favores. Entonces, digamos, en términos de persona, creo que eso le puede dar al elector cierto grado de confidencia, de cercanía, de confianza. Sin embargo, mi perspectiva de él como político sí es muy, muy distante. Yo no lo he percibido como un político hábil, no lo he percibido como un político que realmente tenga una proyección y, si se quiere, una filosofía clara dentro de sus planteamientos. O sea, está más bien como dentro de un marco en el cual se mueve de acuerdo, pues, el momento, pero dentro de ese marco. Quizás por eso él habla que no haría ningún tipo de alianzas con nadie, porque justamente no se sabe ese parangón que ha establecido. Creo que, al igual que le ocurría a Petro, o le sigue ocurriendo infortunadamente, y es una persona que no logra conciliar sus posiciones de una manera muy audaz, me refiero. O sea, no necesita venderse, pero sí generar un diálogo un poco más abierto. Ya lo hemos visto, una cosa es en campaña, y por ejemplo en este debate que hubo con María Jimena Duzán, tuvo un detalle, digamos, políticamente muy, muy inteligente, y fue incluir a este chico de La Libre, creo que es Nicolás, no me acuerdo ahorita el apellido, de incluirlo al debate en el que no lo habían citado. Pero después, ya cuando uno lo veía en el ejercicio del Senado, también rasgándose las vestiduras, y en el ejercicio de ofender, también de insultarse, yo creo que cuando uno ve un político en esas, pensarlo como dirigente también le deja a uno la inquietud de qué tan capaz es de conciliar. Porque si algo, o sea, aparte de lo que decía yo inicialmente, aparte de saber de política y de administración, estas situaciones requieren también de una persona que sepa conciliar, que sepa conversar. Y en ese sentido, yo no siento a Bolívar tan hábil. Y eso me inquieta. O sea, de dónde viene, para dónde va, me inquieta esa parte. Puede ser confiable como persona, pero como político, no sé. Tengo mis reservas. Uy, si pilla, píllalo. Uy, si pilla. Ok, bien. Bueno, yo señalaría personalmente, ya que, pues, de dónde viene, como dice Ana, pues digamos que ha destacado precisamente su origen social, que me parece también importante, pues pensando también en el espectro de candidatos que tenemos, ¿no? Que unos vienen de familias políticas, son delfines como Lara y Galán, que están ligados a partidos que han sido cuestionados en el pasado, como es Cambio Radical cuando uno mira a Lara y a Galán, que hay otros candidatos como Jorge Robledo, que siempre ha estado a la izquierda, que tiene un nuevo partido político,
político, que estuvo en el Polo. Y acá tenemos a alguien que está hace muy poco en la política, porque tampoco vamos a decir que es alguien que esté con una experiencia muy grande, muy amplia, que haya estado dedicado todo su tiempo a la política. Precisamente recientemente renuncia al Senado porque le dicen que puede ir a la alcaldía, pero también renunciando y diciendo y fijando una condición, y es que él necesitaba volver a su labor profesional, ¿no? Que estaba en quiebra, decía, y siempre ha expuesto esos motivos. Con esto también quiero señalar una cosa, y es que en estas elecciones que no hay mujeres como candidatas, los dos únicos candidatos que llegan con un partido son Carlos Fernando Galán, que lleva por el nuevo liberalismo, y detrás de él pues hay muchas maquinarias, y está Gustavo Bolívar, que tampoco se ha desligado de una cuestión y no lo ha negado tampoco, porque pues no puede, y pues además honestamente lo ha afirmado, y es que lo respalda el partido del Pacto Histórico, ¿no? Entonces él pertenece a la Colombia Humana, él llegó por la lista de decentes al Senado, siempre se ha reconocido, digamos, dentro del espectro del progresismo, para decir un poco de dónde viene y quién es en términos de la política, que ha acompañado pues digamos también las luchas de reivindicaciones sociales que también pues hicieron que llegara un gobierno como el de Gustavo Petro. Estuvo muy cercano a la primera línea, y eso escandaliza a muchos, también por la interpretación que se le da, digamos, a acompañar pues a este movimiento que se dio dentro del marco de la protesta social, que me parece que también es un detalle que podríamos conversar más adelante, como esa cercanía y esa posición, porque también pues algo que algún votante diría, ¿por qué no votar por Gustavo Bolívar? Es porque llamó cerdos a los policías, porque no tiene una buena relación. Eso podríamos hablar más adelante. Pero para decir esto también, Camilo dice que él no se sale de un marco. Yo diría que es un marco de todos los candidatos, que es más de izquierda, claramente, que es muy crítico también, que ha tenido también una serie de enfrentamientos con otras figuras de la política nacional en su labor como congresista, con la misma policía, por los motivos pues que vamos a señalar en términos de abuso de los derechos humanos. Pero digamos que en ese marco de la política colombiana pues está ahí. No podemos tampoco reconocer, y desde su programa creo que también lo podemos verificar, hasta qué punto sus políticas dicen de dónde viene o a qué le está apuntando, y está siendo, digamos, consecuente o no con ese progresismo que en Colombia está tratando de realizar algunos proyectos, por ejemplo, porque pues, no podemos negar su cercanía con Gustavo Petro. Entonces, yo ahí quisiera preguntarles ahora a nuestros invitados, a Ana y a Camilo, hablemos del programa. ¿Cuál es la primera impresión que ustedes tuvieron, o cuál es la impresión que nos podrían aportar sobre el programa? ¿Cuál es la lectura, los puntos centrales que ustedes fijarían? ¿Cómo lo interpretan el programa de Gustavo Bolívar? Bueno, me llamó la atención de entrada algo que tú mencionabas ahorita, y es, digamos, como las frases de apertura que cita el programa, y en general como que la idea con esas citas es transmitir un poco como lo que va a ser el espíritu del programa, que es como una ciudad para todos, en el sentido de que luego ya en la introducción del programa hace referencia a la diversidad ambiental, social, cultural, a la larga historia de Bogotá, y cómo el programa que él nos propone, digamos, como que aspira, digamos, como honrar esa diversidad y esa historia. Eso es como lo primero que me llama la atención. Y lo segundo, que es muy reiterativo y muy juicioso con el tema de que cada una de las cosas que él propone está relacionada como con un derecho fundamental. Entonces, digamos que eso me parece que puede ser una apreciación, digamos, general con el programa, que, digamos, a mí por lo menos me produce una buena impresión, digamos, de entrada. También, digamos, como la manera en la que organiza un segundo momento que él llama Ciencia y Conciencia para Bogotá, y lo que transmite, digamos, con los datos que él nos presenta ahí es, bueno, como lo profundamente inequitativa que sigue siendo la ciudad, y como la implicación que eso tiene en las vidas de los habitantes de la ciudad, ¿no? En el acceso a oportunidades, el acceso al disfrute de ciertos espacios como parques, cultura, y cómo, pues digamos, esperaría, o él quisiera persuadirnos de que luego al revisar el programa quedamos convencidos de que esa es como la mejor alternativa para combatir esa inequidad y también hacer frente pues como a retos importantes que tenemos. Entonces esa es como la primera impresión. Ya pues bueno, cuando miremos los puntos podemos hablar de pronto otras cosas. Ok, perfecto. Camilo. Voy a mencionar, porque no me voy a apropiar de eso, pero mencionar algo que charlábamos detrás de micrófonos, y es definitivamente hay una narrativa, y ahí se le nota a Bolívar su rol como guionista. Ok. O sea, él sí escribió su programa. Muy posiblemente sí, o por lo menos si no lo escribió,
puño y letra sí dijo cuál Estuvo debe pendiente. ser Ok. el orden que debe manejar esto. Porque si bien es cierto, lo mencionábamos afuera, es, claro, este asunto está pensado en la gente, es decir, que en cada una de sus propuestas, en cada uno incluso de los apartados del programa, las propuestas parten, voy a llamarlo así, general, que es lo que va a impactar en todos, y luego sí lo que impacta en ciertos grupos poblacionales. Casi que es una dinámica muy recurrente en el planteamiento del programa. De pronto no lo contrasta con otros programas, mencioné el de Oviedo, que está mucho más basado en las cifras, ¿cierto? Entonces, claro, se trae el bagaje que él tiene de su paso por el DANE, pero en este caso, digamos que el programa Bolívar apunta mucho hacia ese bienestar común, bienestar sobre el cual habría que edificar la nueva ciudad. Y pues de alguna manera también en términos de esa narrativa, pues el propio nombre del programa también bota la línea política. Por eso yo también decía que él casi no se mueve de su guión, ¿cierto? Como casi todos, como usted lo decía al principio, es Pacto por el Futuro de Bogotá, ¿no? Y en el diseño también la palabra pacto está allí presente, es decir, está ahí el ejercicio de claro, crear el subliminal, el elemento de recordación, etc. Sí, es que algo que señalábamos con los otros candidatos es que Oviedo, Molano y Lara llegaron por movimientos de firmas, ¿no? O sea, no están ligados y pues claramente a Bolívar no le interesa como desligarse de algo que pues tampoco, o sea, no es tan fácil de desligarse y tampoco tiene por qué, porque él está siendo consecuente, como dice Camilo, con lo que piensa y ha hecho, ¿no? Entonces, digamos que eso también interesante. ¿Algo más, Camilo? Sí, lo último para destacar, pues así como en trazos generales del programa también es una crítica no solo a Bolívar, sino es una crítica a todos los demás candidatos cuando uno revisa sus programas. Y es como que casi que todas las propuestas, y yo sé que esto puede aguar un poquito la charla, pero casi que todas sus propuestas son paños de agua tibia, diríamos, en la cotidianidad. Realmente, cuando uno analiza juiciosamente cada una de las propuestas, ninguna resuelve los problemas de fondo. Entonces, yo, por ejemplo, en la parte de educación tengo hartos reparos, justamente por Listo. eso, porque veo que desde ahí también lo entendí e hice la revisión, por ejemplo, en el caso de lo que plantean salud, de lo que plantean movilidad, y básicamente que es el pañito, o sea, lo que necesitamos de forma inmediata, pero realmente lo que Bogotá necesita, y ha sido uno de sus problemas históricos, es realmente un proyecto que le permita a la ciudad verse a futuro. Es decir, muchas de las medidas que se necesitan son cambios estructurales. Digamos que casi que, para no extenderme, la mayor parte de cambios son adjetivales, más no sustantivos dentro de lo que se necesita en la ciudad. Entonces creo que allí, por ejemplo, veo una inquietud, pero repito, no solo de Bolívar, sino de todos los candidatos. Bueno, yo finalmente en esta conversación quisiera señalar en términos, por ejemplo, estructurales del programa, en comparación con los otros programas que la mayoría empiezan por el tema de seguridad y digamos que es una línea central, fuerte, constante, como que todo depende de la seguridad. El de Gustavo Bolívar y el de Oviedo inicia con un punto que se llama economía y por ahí desarrolla muchas de las cuestiones centrales de su propuesta política. A mí me parece central e importante señalar que este programa, Pacto por el Futuro de Bogotá, inicia. El primer punto se llama Gente con Derechos y pues finalmente se dedica como a señalar y a movilizar el tema precisamente el derecho a la educación, a la cultura, al trabajo, a la recreación, que es algo muy curioso, pues a mi modo de ver después de las otras lecturas de los demás candidatos de entender, ¿no? Porque pues ahí hay claramente una postura. Acá, por ejemplo, he encontrado que habla de capital social, que nos hace pensar precisamente en términos de el reconocimiento de los sectores sociales en el desarrollo de las políticas, mientras que en el de Oviedo uno encontraba capital humano y lo encontraba muchas veces y como que el lenguaje finalmente sigue marcando algo y esto es digamos algo que aquí nos interesa pillar en Cipilla y es también entender cómo cada una de estas propuestas también a través del lenguaje pues dan un significado a algo, ¿no? Trascienden en términos de una intención política o de reconocerse finalmente dentro de esos espectros ideológicos, dentro de esos partidos. Y bien, a mí me parece que eso es importante. Después tiene un punto que se llama territorios y calles seguras, que ahí ya iría el punto de seguridad. Dice la seguridad en el corto plazo, en el mediano plazo, porque pues ahí lo que entiendo yo personalmente es que es un tema que no se soluciona de la noche a la mañana, por ejemplo. Y también tiene otra cosa que me parece interesante en líneas generales y es que habla de economía verde, sostenible y próspera. ¿Sí? Ninguno de los candidatos en los otros programas pues digamos marca esto de la economía verde, de pensarse los proyectos de desarrollo económico en
función del espacio, de lo ambiental, que también está siendo consecuente con un gobierno que dice que es el gobierno, que Colombia es potencia mundial de la vida, además, que él hizo parte de ese proyecto. Y bueno, ahí está. Y me llama la atención finalmente para decirle a nuestros oyentes que abajo en el último apartado dice: el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, potencia mundial de la vida, y Bogotá, manifiesto hacia Bogotá en 2038. Entonces, ahí en esa parte hace una serie de alusiones alrededor de precisamente un proyecto mucho más amplio en términos del desarrollo de las políticas, y finalmente termina con unas tablas donde enuncia proyectos y como, no sé, yo lo leí en términos como unos posibles objetivos, no sé si lo vieron al final, y de quién dependían o cuál era la relación posible ahí. Entonces, digamos que eso, el comentario en función del programa en términos generales, que me parece interesante en ese sentido. Entremos en materia directamente con el programa. Ahora sí hago la acotación, pero lo que usted nos preguntaba, pero ahora entrando en el programa, o sea, para Cuenta. dar el fondo. O sea, porque no me parece un adicional, de hecho me parece un punto neurálgico, y es todos los proyectos. A mí, digamos que uno como humanista le llama la atención cuando cualquier propuesta, un discurso, empieza buscando ese elemento de cohesión social, que es una de las necesidades de Bogotá. Eso no cabe la menor duda. Pero, como hablamos que esto es una cuestión pública, una cuestión administrativa, y a mí me deja una fuerte inquietud, es que el programa me resulta en exceso ambicioso para las posibilidades de lo que sí puede lograr, y en esa misma dirección la financiación para todo eso, ¿de dónde sale? Porque si bien habla por allá en el apartado que habla sobre el gobierno transparente y participativo, pues sí, muy chévere como descentralizar un poco el asunto del gobierno de la ciudad, no solo en la alcaldía, sino también en las localidades y las juntas juveniles. Muy bonito todo ese asunto, pero ¿cómo se va a financiar toda esa situación? Cuando la ciudad tiene un déficit en este momento, ¿cómo se van a saldar las finanzas de la ciudad antes de emprender todo un ejercicio de transformación y ayuda social? Yo tengo un referente histórico que me parece que es muy importante, por lo menos para justificar mi observación, y fueron las alcaldías de Jaime Castro y posteriormente la de Antanas Mockus. Si algo nos debe enseñar la historia administrativa de la ciudad, es que Mockus no hubiese podido desarrollar nada de lo social y educativo que él puso a la ciudad, y la puso en una dinámica. Yo creo que quienes tuvimos la posibilidad de vivirlo recordamos una Bogotá muy, muy cívica, muy ciudadana. Él no hubiese podido realizar ninguno de estos ejercicios de no haber sido por el ejercicio financiero previo que había hecho Jaime Castro. Básicamente, que en palabras muy escuetas, Mockus llegó a gastar lo que recogió Jaime Castro, pero Jaime Castro entregó la ciudad con unos números a favor casi que históricos, con lo que obviamente Mockus pudo invertirle a educación, a cultura ciudadana. O sea, tenía de dónde echar mano para ese asunto. Yo en este momento, digamos que frente al programa de Bolívar, me hago esa inquietud, y es de dónde van a salir los recursos para ese asunto cuando la ciudad está en un déficit, cuando la ciudad, por ejemplo, en este momento tiene otra vez, por enésima vez, en vilo, por ejemplo, el proyecto del metro. O sea, ya se empezaron las obras, pero ni siquiera van en el 50% y ya se retrasaron como 8 años. Es decir, o sea, eso genera un detrimento patrimonial, un déficit que se hace urgente invertir en ello, porque de lo contrario la ciudad va a seguir en picada. Entonces yo me preguntaba, por eso, todo lo que se plantea allí suena maravilloso, pero ¿de dónde van a salir los rubros para esa situación? ¿Qué es lo que no se plantea? Pero bueno, a favor de Bolívar es que ningún otro candidato tampoco lo plantea. O sea, básicamente que el Estado nos va a adicionar tanto, pero ¿cuáles son los recursos propios? O sea, él lo dice por ahí en una parte: sí, Bogotá ha sido muy juiciosa con los impuestos, sin embargo, los manejos fiscales de la ciudad no se han recuperado desde el carrusel de la contratación de Samuel Moreno y los Nules. O sea, todavía no nos hemos recuperado financieramente de ese asunto, y ya vamos en detrimento con un proyecto de metro. Entonces yo me hago esa inquietud, me hago esa pregunta, porque de verdad me da vueltas por la cabeza. Digo, me encanta todo ese proyecto social, pero ese proyecto social requiere mucho dinero, requiere una inversión enorme. ¿Y dónde está ese dinero? En la línea de lo que decía Camilo, y compartiendo también la preocupación que él señalaba, justamente, por ejemplo, Bolívar en su programa de gobierno hace, digamos, una referencia al déficit que arrastra la ciudad, ¿no? Y él dice: el déficit llegó a menos 5.4 billones, el mayor de la última década, y
en el apartado que viene después dice, cuando gobernemos contaremos con ingresos que crecen de manera similar al índice de precios del consumidor, mientras que los gastos crecen de manera más acelerada, por lo que es necesario que los 7,87 millones de bogotanos seamos creativos para mejorar la calidad del gasto público. Entonces, claro, la gran pregunta. En efecto, digamos que todos nos preocupamos con qué significa acá ser creativos. Y cuando la propuesta es, ok, sabemos que tenemos un déficit y obviamente, como mencionaba Camilo, no es que no le llamaran la atención muchas de las propuestas que se hacen acá, porque no sé, oh, qué chévere, ¿verdad? Y le tenemos que apostar a una ciudad más inclusiva, más amable, etcétera, etcétera. Pero el punto es, y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y la respuesta es, ok, ¿cómo vamos a poner en práctica esa Eso fue creatividad? como en la pandemia la expresión, hay que reinventarse. Eso. Algo así me inquieta esa expresión. Sí, digamos que yo también me pregunté y ahí, digamos, hay un punto de encuentro, es con que precisamente la concepción de una sociedad o en este caso un proyecto de ciudad en términos de los derechos y de garantizar el acceso y la sostenibilidad de esos derechos en el tiempo implica un gasto fuerte, ¿sí? Entonces uno ve los otros programas y siempre está la alianza público-privada, el negocio detrás, no tanto el enfoque en los derechos, sino en la generación de empresa, de empleo, ¿sí? Digamos que ahí hay un punto importante que pensar. A mí también me llamaba la atención, sobre todo, no sé, en el sistema de cuidado y transferencias decía, propondremos un seguro temporal de desempleo para mujeres que pierdan el empleo luego de trabajar como mínimo 6 meses en alguna empresa formalizada. Y eso está bien, me parece interesante. Además está pensando en la mujer y seguramente ahí están las mujeres cabeza de familia, víctimas de la violencia, bueno, todos los temas que hay alrededor también del tema de género, pero mantener un subsidio de 6 meses en términos, no sé, todavía no podemos, uno no puede decir o afirmar algo que no ha pasado. Por ejemplo, si hay una crisis económica seria, algo precisamente como fue una pandemia, ¿cómo va a golpear esto? Unas políticas sociales que siempre son las que sufren en este tipo de embates de la economía. Y entonces, sí, digamos que es una cuestión que nos pone a pensar y que creo que, pues, digamos acá porque está el enfoque social y porque uno sí ve como ese propósito de garantizar cosas a través de ayudas. Entonces, algunas que tienen que ver con el presupuesto nacional, otras solamente con el presupuesto distrital, pero sí nos pone en cuestión un poco también como hasta qué punto va a ser factible esto que se está prometiendo en el programa en términos de ese desarrollo de esas políticas que pueden tener una buena intención, nos pueden gustar a todos, pero sí, digamos que hay cuestiones que seguramente no sé hasta qué punto pueden ser. Dice el refrán popular, de buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Fíjese que en esa propuesta, Hernán, que su merced nos comenta o destaca del programa Bolívar, otra inquietud que me surgía a mí cuando lo revisaba era, él está centrando ese subsidio en empresas formalizadas. Sí, sí. Pero según los datos del mismo DANE, o sea, los niveles de trabajo informal en Bogotá son altísimos. Es decir que me puedo equivocar por cuestiones estadísticas, pero el principio básicamente de eso es, o sea, esos subsidios van a cobijar a una población muy pequeña de la que necesitaría un tipo de ayudas de esas y está dejando por fuera el grueso poblacional que requiere dichas ayudas, porque aquí uno lo ve, cada esquina hay un vendedor o una vendedora en este caso, porque eso es para las mujeres, entonces vendedoras ambulantes, lo que nos da a entender que realmente el trabajo formalizado no alcanza para toda la población y todas las necesidades de la ciudad. Entonces, casi que todo esto nos termina atando a lo económico. Eso lo mencionaba. ¿Cómo lo va a hacer posible en términos financieros, pero también cómo lo va a hacer posible en términos de que cobija a todos los ciudadanos? Porque pienso yo, y es, por ejemplo, un subsidio esos de desempleo debería cobijar no solo a mujeres cabeza de familia, sino también, por ejemplo, a hombres que tengan ese mismo rol, que sean cabeza de familia en sus hogares. A veces creo y considero que puede ser un cliché del discurso progresista a veces, y es como que ponemos allí en boga los temas de moda, obviamente que estén con la línea, pero dejamos de fondo los problemas estructurales. Por eso yo lo mencionaba al inicio y creo que todos carecen de eso. Eso es un paño de agua tibia, pero no resuelve el tú problema. dices algo que a mí me llama la atención y es que dentro de todos los programas
es el que más se preocupa por lo estructural. Y tal vez podría afirmar que el de Galán, en entender que los problemas no necesitan soluciones inmediatas. Por ejemplo, uno ve a Molano y Molano todo es seguridad, entonces hagamos cárceles a lo Bukele, hagamos frentes de seguridad estilo Convivir. ¿Sí me entienden? Un poco que creo que también, digamos, ahí yo haría esa salvedad, aunque comparto esa preocupación por lo financiero. Y también yo, pensando en lo que tú dices de la formalización, creo que también seguro ahí hay algo de reconocimiento de que uno como gobernante, y en este caso Bolívar, estará pensando que a los únicos que les puede negociar cosas en términos, no sé, tributarios puede ser, a los que están formalizados, ¿no? Y el problema de nuestra economía, y creo que en Latinoamérica, pero Colombia siempre ha adolecido eso, es como ese nivel tan profundo de desigualdad donde las personas están enmarcadas en trabajos que han querido enmarcar como emprendimientos, ¿no? Pero a veces es como sobrevivir, y en ese sobrevivir están las mujeres, están los hombres, están los ancianos, por ejemplo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que creo que estarían ahí de fondo. Ana, ¿vas a decir algo? La línea de lo que tú mencionabas me gusta mucho en el programa, ese esfuerzo, digamos, por leer los problemas de una manera compleja, robusta. Entonces, entender que el problema de seguridad no solo tiene que ver con que necesitamos más cámaras o más CAI, sino que hay, digamos, como un análisis a por qué podemos tener un problema de seguridad, ¿no? Y en ese sentido creo que el programa es progresista y está bien. Ahora, obviamente está al otro lado de la preocupación de, bueno, cómo eso se va a hacer realidad, cómo se va a ejecutar. En otros puntos, digamos, quizás el tema es menos detallado. Por ejemplo, Camilo mencionaba ahorita y es muy importante, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con educación, que además se supone es un renglón importante en el programa de Bolívar. Y por ejemplo, dice más capacitación a los maestros, ¿no? Y entonces uno dice, qué chévere, pero no hay ningún detalle sobre qué, cómo, etcétera. Al mismo tiempo, no lo dice acá en el programa, pero se lo he hecho en entrevistas como, listo, el sector educativo tiene que adaptarse a una nueva realidad y es que ahora ya los títulos no importan, sino las competencias. Entonces uno dice, ok, listo, bueno, entonces ese parece ser un diagnóstico, miremos qué tan acertado o no. Y al mismo tiempo él dice lo que necesitamos es el fortalecimiento entonces, de competencias. Él mismo se cita como ejemplo de eso, él dice, yo sin haber tomado ningún curso de escritura y nada, escribí un guión y tengo una carrera exitosa en eso. Entonces ahora miremos cómo lo replicamos para otros. Y pues digamos, me parece interesante, pero también me parece, digamos, muy que hay que mejor dicho, que ese discurso hay que tenerlo o verlo con cuidado, porque puede dar como la falsa idea de que tú simplemente te levantas como diciendo, listo, ahora voy a hacer esto y ya eso automáticamente significa que lo hago bien. Entonces creo que también puede ser una manera muy simplista de leer unos cambios que estamos teniendo en educación, que obviamente hay que cruzarlo con otras cosas, por ejemplo, y eso es algo que ahorita podemos mirar que también no es frecuente en nuestra política, como la continuidad de ciertas políticas o programas. Entonces, por ejemplo, las manzanas de cuidado que esta alcaldía ha adelantado son muy interesantes, han tenido mucho éxito, han tenido grandes beneficios. Por ejemplo, Bolívar ha referido, creo que Galán también en entrevistas, que es algo que ellos estarían dispuestos a mantener. Todos los candidatos, la mayoría han dicho que lo mejor de Claudia López, manzanas de cuidado, el resto. Pero pero en los programas, cuando hacemos este ejercicio de seguimiento, no vemos de pronto ahí como declarado, va a haber continuidad. Y viene también esta su relación que hacía Camilo, muy pertinente también sobre, bueno, y qué es lo que nos pensamos para largo plazo. Digamos como que aquí una propuesta de largo plazo explícita es, listo, la ciudad en 2038 va a cumplir 500 años, ¿cómo nos queremos proyectar para esos 500 años? Pero un montón de cosas nebulosas, imprecisas, que también generan, pues digamos, como gran preocupación. Otro tema que él menciona y que es un tema importante en el debate público por lo que se viene ahora, el manejo de basuras y el relleno sanitario de Doña Juana, que pues, también cuando Petro estuvo en la alcaldía tuvo, digamos, como gran discusión. Bueno, el tema de las basuras ya sabemos que eventualmente le costó una destitución, claro, o bueno, una sanción, y acá es un tema al que creo que vamos a tener que volver, entre otras cosas porque la vida útil de ese relleno se ha prolongado demasiado. De hecho, es una papa caliente, como diríamos, desde hace muchas alcaldías. Pero aprovechemos este momento de nuestra conversación, Ana y Camilo, para hablar de educación, entonces, porque tú nos mandas la pelota. Uy. Vamos a... Y además Camilo dice Camilo arrancó por ahí. Pero bueno, yo les voy a señalar cosas, digamos, de lo que se ha desarrollado en términos de la opinión, ¿sí? De los medios, de los discursos que movilizan los medios, que son, digamos, los que guían las líneas del debate electoral. Acá pues queremos hacer un ejercicio del programa. Pero hablemos de educación porque hay unas cuestiones que ponen, digamos, nos podrían hacer pensar en las propuestas de Bolívar en términos de una razón para votar o no. Entonces, cuando habla de educación, dice lo siguiente, voy a leer dos cosas y voy con Camilo y con Ana.
Ana. Dice, para insertar a nuestros jóvenes en el mercado laboral cada vez más globalizado que exige el dominio del inglés, y ahí va lo primero que le han sacado varios candidatos, daremos inicio a la estructuración de una educación bilingüe, español-inglés, desde el preescolar para que en el 2038, en sus 500 años, Bogotá tenga su primera promoción de bachilleres con 2 idiomas durante el primer año. Bueno, ahí está todo eso, todo ese objetivo, y ahí está una cuestión que a mí me parece personalmente importante, que es pues que una sociedad sea bilingüe, no solamente en términos del inglés, puede ser francés, italiano. Y lo segundo, que es otro punto importante, que no venden todos los candidatos, pocos han pensado en la Universidad Distrital, que es la Universidad de Bogotá, y en el desarrollo de una infraestructura que le haga más fácil el acceso a unas condiciones dignas de educación. Una cosa es el acceso, otra con la cobertura, pero acá digamos que en términos de infraestructura que haya la posibilidad de que él lo habla también en términos de movilidad, de que una persona que esté en la Distrital no tenga que venir a la Macarena, no tenga que venir hasta la Séptima con 40, sino que por localidades en unas zonas específicas, dice en el programa, fortaleceremos la infraestructura universitaria con la construcción de adecuación y ampliación de 4 sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en las localidades con déficit de oferta en educación superior. Entonces, ¿cuál sería la reflexión, Ana y Camilo, alrededor de estos puntos y de los que ustedes quieran mencionar en función, por ejemplo, tú hablas de los docentes y nosotros los 3 somos docentes, contándole a nuestros oyentes, y nosotros sabemos qué es capacitarse como profesor, ¿no? ¿Qué tanto es el apoyo que uno recibe o del distrito o del gobierno nacional o de las instituciones privadas? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué tan factible es eso? Bueno, es que eso también obedece a una política, una lógica. Entonces, no sé, Camilo o Ana. Bueno, yo quisiera, ahí, aprovechando que Camilo nos puso en este tema que es muy importante, bueno, 2 cosas. Primero, que yo creo que hay que hacer o devolvernos un poquitico, y no me refiero solo al programa de Gustavo Bolívar, y no porque no estemos de acuerdo en que es muy importante el bilingüismo, conocer otras culturas, ni más faltaba, sino porque si ya hay clases de inglés en los colegios, no hay digamos que no hay un mayor impacto en el bilingüismo. Entonces lo que tendríamos que pensar un poquito es que está funcionando mal o que no funciona muy bien para que la gente se gradúe de su bachillerato y tenga grandes dificultades en la lectura en inglés. Por ejemplo, digamos si se trata pues como el paso al sistema universitario y que en las universidades se pide además esa competencia. Sí, es un requisito. Y que tú tengas además luego en la universidad gente que se gradúa con unas competencias muy básicas de segundo idioma. Ya, pues, digamos, tú mencionas, claro, no es la única alternativa. También que somos una sociedad multilingüe, porque están las lenguas indígenas y no tenemos como un sistema de integración más eficiente con el reconocimiento de estos otros saberes y culturas. Entonces sería como importante primero volvernos un poquito, no porque no estamos de acuerdo en el bilingüismo. A él le han criticado mucho a Bolívar porque pues claro, lo presentó de una manera un poco caricaturesca que pues bueno, que alguien que tiene o que sabe inglés no va a dedicarse a actividades ilegales, pero digamos que más allá de la caricatura lo que diríamos. Acá Camilo ya está haciendo caras. No, es que lo escuché, cuando lo escuché yo, qué barbaridad está diciendo. Pero digamos, pensemos caritativamente, claro, lo que quería decir es otra cosa, es que una persona con muchas oportunidades desde muy temprano en la vida, por supuesto, va a tener, digamos, distintas opciones y en eso estamos de acuerdo. Y hay algo que es interesante en este programa, él hace mucho énfasis, digamos, en esos momentos de la primera infancia. Entonces, digamos que, claro, obviamente pues va a estar todo el rollo cómo ejecutar, pero yo diría que, o por lo menos a mí me deja preocupada, no exactamente porque esté en el programa, sino más bien es qué es lo que funciona tan mal en nuestro sistema educativo que a pesar de los esfuerzos tan duros que hacen los docentes en las casas, luego al final tengamos gente que no es bilingüe. O sea, qué es lo que está funcionando mal ahí. Y por otro lado, las condiciones para el ejercicio de la docencia. Entonces yo sé que hay mucha gente que dice, pues que claro, los docentes siempre pidiendo cosas, etcétera, pues que cuando tú ves, digamos, como la precarización laboral, personas que tienen que vivir solo de contratos de cátedra o que en su trabajo finalmente el docente se asume como el único responsable de un proceso educativo que involucra a muchos otros, pues finalmente es triste, ¿no? O sea, entonces como que uno dice, bueno, o sea, podemos estar muy de acuerdo con muchas de las propuestas acá de mayor equidad, mayor capacitación, pero pareciera que no hay, digamos, una articulación de los actores digamos, de estos sectores. Y ya metiéndonos en otro tema, aquí no hay tampoco una referencia y sería bueno mirar un poco tan con esta nueva ley de educación que quiere sacar adelante el gobierno, que ha tenido muchas críticas, digamos que aquí cómo se pararía esta propuesta en ese escenario. Entonces yo diría que más bien nos da con muchos interrogantes y pocas respuestas. Algo que, bueno, destacaría también como positivo, pero también habría que ver cómo se va a ejecutar el PAE, el programa de alimentación escolar, porque pues es una realidad también que esta es una ciudad con hambre. Hay gente que no
tiene acceso a las 3 comidas diarias y el programa de alimentación escolar para muchos niños es fundamental. Entonces, digamos como que Claro. celebraríamos, por ejemplo, que ese programa se pudiera llevar a cabo en los términos que él lo propone, ojalá más, pero el asunto es, bueno, ¿y de dónde vamos a traer esos recursos? Claro. Camilo, Obviamente, porque hace parte de mi área de conocimiento, pues profesor de inglés. fue el espacio que más atención le puse del programa. Entonces, frente a esa educación bilingüe, yo ya de entrada me choqué. Justamente como profe de inglés, pues profe de lengua, enseño tanto lengua materna como inglés. Si no hemos ni siquiera logrado superar los niveles de analfabetismo funcional que tenemos en este momento, ya nos vamos a meter realmente en la formación de una segunda lengua que, como lo mencionaba Ana, una lengua con la que nosotros realmente no tenemos posibilidad de contacto. O sea, casi que todas las personas que estudian inglés en Bogotá no alcanzan a cruzar el umbral de la puerta del salón de clase cuando ya están hablando en español, porque realmente aquí salir a hablar inglés en otro escenario es prácticamente nulo. Así sencillo. Uno viaja a un país que no sea hispanohablante y en algún lugar, un supermercado, un restaurante, encuentra a alguien que habla más o menos inglés, entonces con eso uno se defiende, dice uno coloquialmente, y llega uno adelante, pide, come y no se muere de hambre. Pero acá las condiciones no están para eso, en primer lugar. Y pienso, y Ana también lo señalaba, y el problema está también en la estructura y en la propuesta de nuestro sistema educativo, que realmente ya es un sistema obsoleto. Es un sistema que lo único que se ha hecho es cambiarle el discurso y ajustarlo a las patadas, a las actuales necesidades del mundo. Entonces sí, seguimos hablando de competencias, pero nuestro sistema sigue siendo de conocimientos. O sea, son dos discursos que van completamente por lados distintos, pero que están metidos en una misma canasta a la fuerza. Entonces hay una tensión permanente, entre el hacer y lo que se requiere. Por ejemplo, frente a este asunto de la lengua materna o de la escritura, por ejemplo, aquí los tres necesariamente trabajamos con las cuestiones de escritura, y es hoy día cuando toda la información, y le doy el crédito, esta fue una reflexión que hice con mi compañera de vida, y es hoy día cuando la información toda está disponible en internet, cuando tenemos inteligencias artificiales que ya hacen los textos de los estudiantes, ¿qué necesitamos nosotros como maestros enseñar? O sea, necesitamos como volver a esa parte de lo humano, que es lo que más estamos fallando hoy día. O sea, realmente, ¿qué necesitamos nosotros como personas para convertirnos en unos ciudadanos, digo yo, funcionales dentro de una sociedad? Entonces, veo yo, digamos que en la apuesta de Bolívar, muy interesante una ciudad bilingüe, pero con un sistema educativo que es obsoleto, que yo me atrevo a decir que es un sistema fallido. Y Ana lo señalaba, o sea, si ya los estudiantes reciben clases de inglés en el colegio, en la universidad otro tanto, y los niveles de educación, según los niveles de inglés, según las pruebas Saber y Saber Pro, son muy bajos. Los niveles en lengua materna, que uno diría, no, pues todos hablamos español, lo usamos diariamente, tenemos unas nociones frente al asunto, la escritura cada vez es más deficiente en lengua materna. Si bien es cierto que estudiar una lengua extranjera puede mejorar la lengua materna, eso nos habla es que los niveles de aprendizaje o el sistema que se está utilizando en los colegios es ya de entrada deficiente, o sea, no está cumpliendo con los objetivos. La formación universitaria entonces se queda corta también porque tiene uno que entrar a menguar esas falencias y deja uno de ver lo que tendrían realmente que ver en esos seminarios. Entonces creo yo que la apuesta a Bolívar en ese aspecto me parece un poco tendenciosa. Me parece que no está realmente ajustada a una realidad de la ciudad, y decir que a 2038 podemos ser una ciudad bilingüe, yo creo que estamos muy lejos. En una década no creo que logremos ese propósito de una ciudad bilingüe. Solo por colocar una referencia, y es, vamos a cumplir creo que ya una década del proyecto Colombia Bilingüe, que ha formado un montón de profes, un montón de gente ha tomado eso, pero eso sigue estando, o sea, mostrando unas cifras de que sí, la gente está estudiando, está aprendiendo inglés, pero el impacto social que se espera de eso sigue siendo nulo, es decir, algo sigue fallando dentro de ese sistema. Entonces, frente a ese aspecto del bilingüismo, eso era un primer problema. El segundo problema que me propone, que me planteaba esa situación, es pensarnos en una en una ciudad bilingüe, una formación bilingüe desde la primaria, pero sin haber resuelto aún los problemas de acceso, de garantías a la educación en general. O sea, como dice, de cero hasta la universidad, me sigue pareciendo también desatinado.
desafinado frente a las necesidades de la ciudad. Las zonas más deprimidas, las localidades más difíciles en términos poblacionales, siguen teniendo unos niveles de deserción en los colegios muy altos. En el programa de Bolívar están las cifras de cuántas personas salen de la educación del bachillerato y no pueden acceder a la educación superior, porque obviamente las universidades públicas están en unas situaciones muy delicadas al respecto. Entonces, finalmente, primero, para pensarnos en una ciudad bilingüe, sí es importante, pero hay cosas mucho más importantes que no se abordan en el programa. O sea, yo las traigo a relucir porque no se abordan en el programa. O sea, Sí. en términos del sistema, ¿cómo lo vamos a mejorar? Tres, lo del asunto de los profes. Desde hace ya varias administraciones, los profes reciben incentivos para que se formen. Entonces tienen un montón de convenios, por ejemplo, con la Universidad Distrital para cursar las maestrías que allí se ofertan, con la Universidad Pedagógica, o sea, sobre todo con las públicas, pero también hay convenios con privadas. El distrito les paga más del, creo que 80% de los estudios. Entonces los profes están estudiando más por el escalafón que por aportarle al sistema educativo. Sí, no es por interés eso ya está. genuino. Entonces, digamos, ¿en qué debe cambiar? O sea, algo lo que uno diría, será lo mismo que mencionaba ahorita, es lo que están recibiendo los maestros en los cursos de posgrado no está impactando en la formación inicial de los estudiantes. Entonces, hay una falencia ahí. Y para terminar y no extenderme tanto en el tema y hacer como una síntesis de todas las cosas, a mí me parece muy chévere que se piense en la universidad de la ciudad, que es la Universidad Distrital, y yo creo que eso ha sido un pecado de todas las administraciones, que ven así la distrital como por encima y ya. Y ven al alcalde solo en el primer consejo superior, ¿cierto? Se presenta y chao, ya después siempre envía su delegado. Pero pienso yo, como maestro y también como ciudadano, es antes de pensar en descentralizar la universidad distrital, que no me parece una mala idea, pero me parece más terrible es que todavía no se resuelva el entramado de corrupción que tiene la universidad. Porque si algo aqueja a la universidad distrital, y yo creo que la gente lo ha visto en los últimos años en televisión, son los niveles tan estrafalarios de corrupción que maneja la universidad, pero sigue como si nada, y cada vez sea muy chévere, o sea, que abran otras sedes, eso me parece genial, pero realmente los niveles de corrupción que aquejan a la universidad, que la tienen rezagada, que la tienen realmente afectada en su razón de ser como institución educativa, no han sido resueltos. Y todas las administraciones pasan de agache frente a ese tema. Ok, de acuerdo. Entonces, digamos que eso es otro elemento que no veo muy claro en todo el proyecto de Bolívar. Sí. ¿Cómo va a atacar el problema crucial de la sociedad colombiana y sobre todo de esa esfera política y administrativa que es la corrupción? Una pausa y ya regresamos. ¿Sí pillan cómo son vueltas en la historia de Colombia? Hola, soy Daniela Muñoz, productora del podcast Relatos Ñeros. Los invito a seguir pillando este episodio y apoyar este proyecto. No olviden inscribirse a nuestro Patreon y revisar las distintas opciones de donación y financiación que encuentran en las historias del perfil de Instagram, @sipilla_podcast. Pero digamos que para seguir conversando y un poco conectar con muchos otros elementos y con una pregunta que yo les tenía a ustedes, Ana dice, por ejemplo, ahorita se está cuestionando una reforma a la educación. Camilo habla de unos problemas pues que no están acá, digamos, en la propuesta como una solución, pero que tienen que ver con cosas, digamos, que son macro dentro del desarrollo de políticas y que es más, tienen que ver con la cultura, por ejemplo, la cultura del desarrollo del aprendizaje, de para qué se enseña, de no reducirlo solamente si uno sabe inglés va a tener mejor oportunidades laborales, sino, digamos, como algo pensado de forma más integral, digamos, a un proyecto de formación ciudadana, humana, como lo quieran llamar, pero digamos que proponerse. Entonces, en esa medida, porque Camilo habla del tema de la corrupción de la distrital, que es algo que uno dice, bueno, no lo está pensando en el programa, pero creemos que sí es algo que sería valioso que lo pensaran los candidatos, no solamente Bolívar, sino cualquiera de ellos. Ahí hay intereses muy grandes, importantes, hay mafias. Lo de la distrital es vergonzoso, porque uno sí ve que en los programas piensan en la cárcel distrital, ¿no? Pero en la universidad distrital sí, poco a poco. Pero la pregunta que yo les tenía y que me parece importante para los escuchas de este podcast, ¿una razón para no votar por Bolívar sería su cercanía con el gobierno? Porque habría que conectar también estos puntos. Hay una idea que hemos destacado sobre, pues se habla de pactos, se habla de ideas progresistas, pero eso a veces es mal visto por sectores de la sociedad. ¿Ustedes qué pensarían desde como ciudadanos, como votantes, como profesores? ¿Cómo ven eso de la cercanía de Gustavo Bolívar con el gobierno nacional?
Bueno, digamos que entrar no es algo que sea necesariamente malo. Lo que pasa es que creo que él sí tiene, y bueno, creo que él está como muy consciente de ese tema y es como lo que le puede significar o costar esa cercanía, ¿no? Entonces, la manera en que el gobierno vaya bien y haga bien las cosas, pues probablemente quizás eso sea algo que entra a favor en la balanza para decir, ok, este candidato va a tener una relación fluida con el gobierno y eso es súper importante para que el gobierno apoye los proyectos que él quiera liderar en la ciudad. Y de hecho él, digamos, en su campaña lo está, digamos, como declarando muy abiertamente, diciendo, ustedes votan por mí, están votando por una persona que va a tener una relación muy fluida con el gobierno. Sí, no lo ha negado. Exacto. Y que el gobierno además va a cumplir las promesas que le haga a Bolívar, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, Petro estuvo alcalde y le tocó llevar adelante su alcaldía con Santos y eventualmente Santos le dio un cheque chimbo para el metro. Entonces aquí no va a pasar esto. Sin embargo, pues digamos que ahora, digamos como el otro lado de esa relación es que probablemente él tendría, y bueno, y él dice que él no va a tener problema con eso, en cómo también puede marcar distancia. Entonces, si el gobierno le empieza a ir mal o mete la pata, qué sé yo, cómo él va a marcar una distancia con eso sin que eso eventualmente le cueste a la ciudad. Entonces, digamos que yo creo que ese es un aspecto. El otro también que hay que tener en cuenta es que en el caso de Bogotá vota siempre como de manera digamos, donde el voto de opinión es muy fuerte. Entonces, probablemente aquí parte de lo que uno ve que se mueve mucho en los debates, en el caso de él no tiene tanto que ver como con si de entrada tiene una buena relación, no porque sea por supuesto que va a tener una buena relación, sino cómo él va a ser frente a un gobierno que en este momento hay como críticas con respecto a la capacidad de ejecución, cómo él no va a replicar eso en la ciudad, sino que por el contrario sí va a ejecutar y sacar adelante los proyectos. Ok, Camilo, ¿qué diría? No, yo estoy muy en la línea de Ana. Yo pienso que en términos políticos a la ciudad le favorece que el alcalde esté en la misma línea del presidente. O sea, eso no cabe la menor duda que es algo 100% positivo para la ciudad. Ya lo otro es realmente cómo él no termina, y lo dijo Ana, reproduciendo las dinámicas que hasta el día de hoy se le han cuestionado al gobierno Petro. Es decir, que se habló de transparencia, se habló realmente de méritos y pues infortunadamente lo que uno ha visto de forma desafortunada es que sigue el mismo ejercicio clientelista, sigue el mismo ejercicio de tráfico de influencias. Entonces uno quisiera ver aquí a Bolívar cómo va a manejar esa situación de realmente ejercer su gobierno dentro de unos aspectos de transparencia que mantenga su credibilidad como gobernante, que creo yo en este momento es lo que está pasando con Petro, y es, o yo por lo menos, si bien voté por él, por otras convicciones, sí en este momento me siento con un sinsabor muy fuerte justamente frente a esa transparencia que dijo ser y que en este momento pues él mismo se ha encargado de ponerla en duda. Entonces habría que mirar cómo Bolívar trata realmente de seguir siendo ese político transparente hasta ahora, ese político honesto hasta el momento, porque no, pues como él financia la mayor parte de sus campañas, pues no tiene problemas de que entren dineros improcedentes, pero sí pensar que la ciudad tiene que estar en esa sintonía con el gobierno. Entonces le favorece a la ciudad políticamente, pero puede ser un arma de doble filo para Bolívar como gobernante. Ok, bien, gracias por la... No, es que es una pregunta que me parece importante, ¿sí? Y que cuestionan mucho porque en otros lugares del mundo, no sé, Estados Unidos, para no ir tan lejos, en campañas políticas siempre hay, digamos, un apoyo claro y abierto, y acá siempre se pone en cuestión cómo es el candidato del presidente, ¿sí? La participación que tenga, las opiniones, y ahí yo les propondría ir a un punto que es el de movilidad y hablar del metro, ¿no? Porque pues algo que está ahí de fondo es, pues Bolívar en varios debates, entrevistas ha dicho, yo sigo con el metro como está, lo voy a ejecutar, pero si el presidente Petro logra convencer a Claudia López, logra convencer al consorcio chino de que se cambie un tramo, ¿sí? Que esa es, digamos, la gran diferencia de Bolívar con los otros candidatos, es el tramo subterráneo, sobre todo el de la Caracas. Entonces, digamos que ahí pues, estaría esa ventaja del diálogo en caso de que sea el alcalde. Pero conectemos el tema de movilidad y el del metro. ¿Ustedes cómo analizan este aspecto? Ya hablamos de educación. Yo les propondría pasar al tema de movilidad dentro de la propuesta. ¿Qué vieron ustedes en la propuesta?
en términos generales, en términos del metro? ¿Cómo lo ves, Muy Ana? preocupante, no exactamente por la propuesta de Bolívar, es decir, porque por un lado llevamos tantos años esperando que haya una mejor movilidad en la ciudad que bueno, ya al final yo creo que todos nos resignamos y ya se ha vuelto hasta chiste que tampoco esta generación conocerá el metro, que no debería ser un chiste, pero digamos que esa es nuestra manera de lidiar. Humor negro Exacto. se llama eso. De lidiar con una situación. Y el asunto es que, claro, pues sí es completamente inhumano que si alguien además tiene que atravesar la ciudad porque tiene que trabajar en el otro extremo de la ciudad, en su rutina tenga, no sé, que levantarse 4 de la mañana o antes tener tareas de cuidado, preparar a los niños, qué sé yo, y luego desplazarse con un tráfico imposible. Y cuando usted empieza, no sé, a las 7 de la mañana o un poco antes su jornada laboral o un poco después, pero ya tiene, digamos, ese montón de estrés y además encima, pues claro, no es nada amable. Y si al regreso usted le tiene que sumar otro tanto, pues al final eso se vuelve, no sé, 20, 30 horas que no hay derecho a pasarlas, digamos, de esa manera, o sea, como a perder ese tiempo, esa calidad de vida. El asunto preocupante es que pues tampoco hay nada concreto en este punto, ¿no? Es decir, y no lo digo solo por Bolívar, digamos que en este caso, sino porque no sabemos en este punto qué tan embolatado o no está el metro. Entonces, por un lado, tenemos una alcaldesa que nos dice esto se está ejecutando y esto va sí o sí porque además así está firmado y así toca cumplirlo. Pero estamos al mismo tiempo en un ejercicio en donde desde el presidente en adelante hay un grupo de gente que se está moviendo para decir echemos para atrás esto. Y claro, vienen las opiniones de los expertos, no sé quiénes dicen, sí, en cualquier caso sería mejor subterráneo, digamos que eso parece ser un consenso entre los expertos, pero al mismo tiempo ya esta ciudad está tan contrahecha que si lo firmamos por arriba, toca hacer el metro por arriba. Entonces la verdad sí muy preocupante por lo que eso puede significar en términos de cómo se va a ejecutar el proyecto finalmente. También pues muy poca claridad con respecto a las cifras que se están manejando. Entonces uno supone también que puede haber, digamos, o nos podemos encontrar con casos terribles de corrupción. Entonces eventualmente, digamos, como que a mí me genera mucha preocupación el tema. O sea, pues lo que propone Bolívar en últimas es lo más pragmático, ¿no? En términos de es lo que está firmado, lo que tendremos que hacer y si hay chance de cambiarlo más adelante, pues miremos, porque además se supone que esos estudios del metro subterráneo ya estaban hechos, ¿no? Entonces casi como que lo hacen parecer muy fácil, ¿no? Es como simplemente lo traemos de vuelta y ya. Pero sí es un tema muy complejo y sí preocupa como que no haya ningún acuerdo claro sobre ese punto y lo que eventualmente también le pueda costar a la ciudad estar haciendo esos cambios. Y no me refiero solo pues ahí al término de plata, sino pues el impacto en la calidad de vida de sus ciudadanos. Si la visión de Ana es complicada, la mía es pesimista. ¿Sí? Para serles franco, porque ya de por sí movilidad es uno de los temas más sensibles y quizás también de los temas que más se ha dilatado de administración en administración. Hasta ahora se empezaron unas obras que llevan más de 50 años supuestamente en que deberían haber empezado y ya se anunció que ya están retrasadas y no van ni en un 30% de las obras y ya quedó para otros, si no me falla la memoria, creo que ya quedó para 2028. Es decir, que dentro del proyecto de Bolívar para 3030 posiblemente aún no tengamos primera línea de metro. Entonces, ese tema frente al metro es un tira-afloje en el cual todos los candidatos están jugando pues, hay que terminar lo que ya está porque también es una cuestión política que quien no avance en estas obras ya se está echando un muerto a la espalda increíble por no ejecutar lo que ya se supone que están dando. Creo que ese tira-afloje entre si es elevado o es subterráneo es una cuestión de egoísmos políticos. Creo que ya varias personas, varios analistas han un poco señalado esa situación y yo creo que cuando uno mira una ciudad que tiene varias líneas de metro, necesariamente las primeras líneas son subterráneas para que las segundas pues puedan entrecruzarse sin mayores inconvenientes, de tal forma que no haya que destruir de nuevo la ciudad para volver a intervenirla, que es lo que hemos visto en Bogotá en cada tanto. Entonces necesitamos hacer Troncal de la Caracas. Rompieron toda la Caracas y montaron Troncal. Años después hay que hacer Transmilenio. Entonces rompamos y volvamos a hacer y ahora hay que hacer metro y rompamos y volvamos a rehacer. O sea, es una ausencia realmente de proyección y de pensarse en una ciudad futuro, o sea, pensarse en una ciudad inmediata. En ese sentido, creo que el tema metro es inmediato.
O sea, hay que hacer lo que esté sí o sí. O sea, lo que deje Claudia López, si logran reversar eso, hacerlo subterráneo. Bueno, pero ellos tienen que avanzar en ese proyecto sí o sí. O sea, ya yo creo que el único mérito que se llevará fuerte Claudia López al respecto de movilización es que inició las obras de metro. ¿Cuándo van a terminar? Eso será otra historia. Pero ella se lleva ya ese mérito. Entonces, el siguiente alcalde tiene que continuar sí o sí con eso. Claro. Entonces, dos, que creo que también es una propuesta de todos los candidatos y es reconocen los problemas de movilidad de la ciudad y sí o sí se necesita el asunto de los trenes de cercanías y de pensarse en otro tipo de zonas de recepción de mercancías pues para evitar el tráfico pesado al interior de la ciudad. Todo esto son propuestas, todo esto está en los programas, en el de Bolívar también aparecen pues de forma adjetival, pero yo siento el mismo problema a lo largo y ancho del programa, es estructuralmente no se está resolviendo el problema de la ciudad. O sea, el metro elevado nos obligará infortunadamente a que en una segunda línea tendremos que ver caer esa primera línea por algunos tramos para poder hacer, como se dice coloquialmente, los huecos para la línea subterránea para después volver a montar una línea. O sea, es una noción que económicamente va a acabar con la ciudad, socialmente. Por ejemplo, hoy día si uno pasa por los lugares donde está trazada la primera línea, son lugares que están en unas condiciones de abandono. De abandono, si se quiere, de desolación, o sea, realmente de intransitabilidad, de incluso hasta de miedo, porque son lugares desolados, son obras que están con las polisombras que son sumamente peligrosas. Entonces uno cruza por la primera con Caracas y eso es terrible. Uno ve la primera de Mayo y la gente, tengo un amigo que vive por el sector y suele tardarse 3 horas, 4 horas, no se desplaza en Transmilenio porque no le queda cerca hacia su trabajo, entonces tiene que tomar los buses azules del SITP y termina 3-4 horas en un trayecto de regreso a su casa porque la primera de Mayo está intervenida, hay unas reducciones de calzada absurdísimas y unas obras que llevan meses sin avanzar. Es decir, ese tema de la movilidad es muy sensible para todos los candidatos, creo yo, y sin ánimo de extenderme más. El problema es que yo no veo medidas sustanciales, medidas que realmente impacten en la ciudad, medidas que resuelvan el problema. O sea, a mí me parece interesante la propuesta de descentralizar, entonces que algunas oficinas se muevan a otros lugares de la ciudad, me parece importante, pero el problema de descentralizar eso es, listo, chévere, movámoslos hacia la Boyacá. Pero la Boyacá no tiene, aparte del transporte público, no tiene. Y así nomás ya es un caos. No me quiero imaginar la Boyacá intervenida en hora. Entonces, hay muchas cosas que todavía no me convencen. Soy pesimista, lo admito de entrada. Soy pesimista, pero... Sí, bueno, pues es que la historia nos ha demostrado que hay que ser pesimista, sobre todo en términos del metro, ¿no? Tantos años prometido. Bueno, yo quisiera señalar algo en el punto de movilidad. No sé si ustedes tienen algún comentario al respecto. Conectando también con lo que dice Camilo al final sobre esa descentralización, yo encuentro en el punto 3.2 que se llama movilidad escogida para una ciudad conectada, que solo hay una alusión al metro, solo hay una alusión al metro y es promoveremos el subterranizar el trayecto del metro por la avenida Caracas, que es lo que uno encuentra, pero digamos que no como las otras propuestas como, no sé, la de Lara promete 3 líneas más de metro, la de Oviedo también otras 2 que van a seguir, que van a continuar. En Galán también muy claramente dice que va a seguir con las troncales de Transmilenio y que además va a impulsar el proyecto actual que hay. A mí me llama la atención eso también como para preguntarnos, para respondernos eso sobre movilidad, porque además ofrece una serie de posibilidades que tú lo señalabas, por ejemplo el tren de cercanías, también que están ahí en el papel y suenan muy bonito. Habla de el cable de San Cristóbal, habla también de unos túneles para conectar algunas zonas del distrito con la Calera, por ejemplo. Y habla de tranvía o monorriel por la carrera séptima. Claro, que es un punto importante de debate siempre con Claudia López, porque además pues, sabemos que lo prometió en campaña que no lo iba a hacer y bueno, hay toda una discusión sobre todo desde los habitantes de esta zona de Bogotá. A ella debería dedicarle usted un episodio. ¿Qué dijo en campaña y qué hizo en administración? Sí, lo he pensado. O sea, el antes y el después. Sí, y bueno, y Bolívar sí tiene propuestas que a mí, bueno, el monorriel por la avenida Boyacá, por ejemplo, habla de un monorriel, como tratar de descentralizar a Bogotá, entendiendo que las industrias y los sectores económicos se podrían mover, de generar acuerdos con los empresarios para cambiar horarios de trabajo, que son medidas que no son
profundas, estructurales y que arreglen el problema, digamos, de forma trascendental y completa. Pero quería hacer como señalar eso, ¿no? En esa pregunta sobre el metro y sobre esa cuestión donde siempre está el gobierno nacional con Petro, con esa propuesta de hacer un metro que no sea elevado y darle la oportunidad a Bogotá de que tenga un metro como lo tienen la mayoría de las ciudades en el mundo. Entonces, digamos que eso en el tema de movilidad me llamó la atención porque pues no es tan, como que no se dedica a echar todo ese discurso, pero pues nos hace pensar en esa medida en el tema de movilidad. Habla de Regiotram en Occidente, en el norte, de un aeropuerto nuevo para Bogotá, que eso también algunos otros candidatos también lo dicen, que también volvemos al tema de los programas son bonitos, tienen esas propuestas y qué capacidad política, administrativa, voluntad del Consejo para los presupuestos, compromisos, la generación de acuerdos con la empresa privada para llevar a cabo estos proyectos. Todo eso siempre está en cuestión, ¿no? Y no lo veremos, como con Claudia López, hasta que no gobierne, ¿no? Nos prometió no Transmilenio por la séptima, ya lo va a licitar. Nos prometió no Transmilenio por la avenida 68, la 68 está rota, está desastrosa, sí, estamos llenos de polisombras, carteles de contratación que parece ser que ahí hay una mafia también. Bueno, todos esos problemas que en la opinión pública pues siempre están, ¿no? Si pilla, si pillan. Es que fíjese, yo siento esto en el programa de Bolívar y es, quizás él no tocó tanto el tema del metro por lo álgido que resulta ese tema para mencionarlo. Bueno, eso también es una Entonces, lectura, claro. Interesante las propuestas, pero cuando uno lo aterriza al plano de lo real, de la experiencia como ciudadanos, yo me pregunto y es, ¿será que Bogotá está en condiciones? Por ejemplo, la idea del monorriel me parece fantástica, pero ¿será que Bogotá está en condiciones de aceptar la intervención en otra de sus vías neurálgicas? O sea, ¿realmente la gente estaría dispuesta a aguantarse horas y horas metida en el transporte público solo porque las vías de la ciudad principales están intervenidas? Hoy día toda la gente, el grueso de la gente que está sufriendo estas obras es la gente sobre todo del sur de la ciudad. La 1 de Mayo, la avenida Ciudad de Cali, la 68. O sea, casi que es la población, el grupo poblacional que está sufriendo todas estas obras, como para tener que intervenir otra más. Las obras de cables, pues se ha mostrado que es una vaina sumamente funcional, es una cuestión que impacta en la calidad de vida de los habitantes de estos sectores, por ejemplo, el de Ciudad Bolívar. O sea, la gente que lo utiliza, dichosa porque se ahorran de 40 minutos a hora y media, porque depende del tráfico, la cantidad de tiempo que se ahorran en esto. O sea, son buenas medidas, pero ¿de dónde se van a financiar? Con un sistema de transporte que, entre otras cosas, y también están los datos ahí en el programa Bolívar, un sistema de transporte que está desfinanciando al distrito. Es decir, el modelo de negocio que está armado con Transmilenio está favoreciendo solo a quienes lo están manejando. A los operadores privados, ¿no? Hay un déficit de 3 billones anuales de un sistema donde participa la ciudad con el 5%. O sea, pero la ciudad es quien tiene que arreglar vías, quien tiene que comprar buses. Sí, es decir, o sea, ese negocio... Herencia de Peñalosa. Sí. Por ejemplo, eso hay que resolverlo. O sea, uno ya a estas alturas no puede decir hay que acabar Transmilenio. En este momento no se puede. O sea, sí hay que mejorar, sí hay que invertir esa vaina si no nos guste, pero por lo menos las líneas que ya están hechas hay que conservarlas, hay que mejorarlas, hay que mejorar el sistema de buses, la frecuencia, etcétera. Pero hay que pensar en una ciudad de verdad que termine esas obras, pero que esas obras sean para larga duración y no en esa inmediatez de construimos hoy, en 10 años otra vez tumbamos y hacemos algo nuevo, pero en otros 10 volvemos a tumbar, que es un poco la dinámica que hemos estado en la ciudad. Y yo creo que eso también tiene muy decepcionada a la ciudadanía en general. Bogotá en las últimas décadas ha estado gobernada mayoritariamente por gobiernos de izquierda. Volvimos otra vez a la derecha y volvimos otra vez a ese centro raro. Derecha. Centro derecha, sí. Sin embargo, pues, por ejemplo, uno lo que termina viendo eso es un desasosiego en términos de quién realmente va a sacar la ciudad adelante. Porque finalmente, que me parece que es lo más complicado de todo este tema, y es todos los problemas están relacionados entre sí. El problema de cultura ciudadana está relacionado con la educación, eso tiene que ver con el trabajo tiene que ver con las cuestiones de movilidad, eso tiene que ver con las cuestiones de desarrollo social de la ciudad. Es decir, es un efecto dominó interminable. Yo me pongo en el papel, si yo fuese candidato a la alcaldía, me pregunto, no sabría a ciencia cierta por dónde abordar el tema.
para que en ese mismo efecto dominó las cosas empiecen a tomar un viraje completamente diferente. Entonces, ese tema de movilidad a mí me llamó la atención eso. Él casi no habló de metro, lo habla más en los debates. Sí, porque es la pregunta que a todos se les hacen, como... Porque yo creo que aquí podríamos hablar, y más allá de la propuesta no de Bolívar, y es que, y creo que en concordancia con lo que señala Camilo, es que acá en Colombia hay una cultura política que no proyecta a largo plazo el bienestar general, ¿sí? Y por eso entendemos los sistemas de salud, los sistemas de transporte. O sea, es increíble que Bogotá, siendo una ciudad de más de 7 millones de habitantes, no tenga un sistema de transporte masivo que no sea de buses, sino que sea un metro que movilice una mayor carga de pasajeros por hora. Eso es lo que señalan varios especialistas. O sea, Lo hizo Quito. ¿Ah? Lo hizo Quito, que es una ciudad en su centro mucho más empezó apretada. en el mismo tiempo que Bogotá, por ejemplo. Y es falta de voluntad política y de negocio. Yo creo que el tema de fondo con Peñalosa es, Camilo dice, ya no podemos quitar el Transmilenio, sí, pero ojalá no lo sigamos haciendo, porque seguir haciendo Transmilenio por las vías que no tienen Transmilenio, no, o sea, el metro no tiene que ser un alimentador del sistema masivo de transporte Transmilenio. En ese sentido, uno pensaría, o sea, ciudadano común, la intervención por la 68 no debió ser para Transmilenio, debió ser una línea de metro. Para un metro, de una. Total, de acuerdo. De una, pero dice mi abuelita, una cosa piensa el burro y otra quien lo arresta. Exacto. Y muchachos, entonces yo les propongo para, digamos, ir cerrando también, y si ustedes tienen otro punto para abordar en esta discusión, hablemos del punto 2 del programa, que pues no está de primeras como en las otras propuestas, pero tiene que ver con el tema de seguridad. El programa de Bolívar, un pacto por el futuro de Bogotá, dice territorios y calles seguras. Yo cuando lo leí, pues es bastante extenso. Me parece que hay unas cuestiones interesantes y yo les preguntaría sobre esas preguntas, a ver si de pronto coinciden o no. Hay algo que dice como seguridad como construcción de ciudadanía, ¿cómo podríamos tener la lectura de eso? Y como que en este punto hace énfasis en la cultura ciudadana, que es algo que también nos preocupa a todos, que a veces no sabemos qué es ser culto en términos de la ciudadanía, es algo que siempre está en cuestión, que es tener cultura ciudadana, y cómo estamos en una crisis que está determinando pues que no podamos estar en la calle, que la gente es violenta cuando maneja, por la serie de motivos que sea, que la gente es violenta en la calle y además miedosos, ¿no? También, o sea, la violencia y el miedo están caminando de la mano. Y aquí también hay una cuestión que me parece importante para pensar y reflexionar a ver si es una razón o no, y es como también un énfasis diferente porque habla mucho de la construcción de paz, promoción de políticas de paz y de convivencia, que eso también nos lleva otra vez a pensar un poco en un marco que tiene que ver con un gobierno que habla de paz total, cómo esto es rechazado por otros candidatos de la derecha sobre todo, y bueno, ahí hay temas como para abordar en función de eso, cultura ciudadana, convivencia, paz, construcción de ciudadanía a partir de la seguridad. ¿Ustedes cómo vieron este punto, Ana y Pues Camila? a mí me gustó, digamos, que lo presenta como de una manera muy estructurada en términos de este es un problema serio para la ciudad y necesita primero un enfoque integral, eso me parece muy interesante, y dos, que tenemos que articular cosas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces eso me parece interesante en términos de cómo tratar de apuntarle a lo que mencionamos ahorita en nuestra conversación y que Camilo nos había traído a ese punto, y es como tratar de dar una respuesta estructural al problema y no quedarnos como en pañitos de agua tibia. Claro, el asunto acá es, bueno, cómo se va a ejecutar, pero digamos que en principio el rol, por ejemplo, de gestores de convivencia me parece que puede ser interesante, y si va de la mano con cultura ciudadana, pues podríamos decir que puede ser un aspecto que puede ser efectivo a la hora de resolver, digamos, como conflictos en la ciudad. Tú, por ejemplo, ahorita das el ejemplo de, bueno, ¿qué es manejar en Bogotá? ¿Y qué es manejar desde el rol? Entonces tú vas en tu moto, o si tú vas en tu carro, o si va uno como peatón, y a todas las mil y una cosas que hay que estar atentas, ¿no? Entonces, algo que pues es tremendo es que la gente va tremendamente, no sé, disparada, ansiosa, y tú ves un montón de conflictos que arrancan porque de pronto alguien se roba a otro y que se debería resolver de otra manera, pero tú encuentras N casos donde la gente se baja furiosa del carro a pegarle a otro, o digamos, si llegan a cosas más graves y serias. Entonces uno diría, bueno, sí hay que pensar como una manera en la cual uno pueda andar en la ciudad
digamos, con una disposición distinta, y quizás hay cosas ahí que se pueden resolver de manera en la que los gestores, pues digamos, puedan ser elementos valiosos. Hay otras cosas, digamos, más serias, y digamos que aquí tendríamos que ver cómo funciona eso. Y Camilo ahorita lo mencionaba, que es transitar por una ciudad donde tú tienes que pasar sí o sí por un sector donde van a hacer una obra, pero la obra no ha empezado, lo que hay es una polisombra y eso se empieza a llenar de basura, empieza a circular gente o digamos que no son habitantes del barrio o personas que convierten ese como en su lugar de habitación, y empieza a haber un cambio, digamos, con la percepción sobre la seguridad, y no es una percepción falsa, ¿no? Sino que es algo que viene acompañado de algo real que se puede tornar inseguro un sector, o que tú sí o sí tienes que pasar por un sitio que se sabe que es inseguro. Y entonces él dice acá, pues bueno, listo, vamos a poner más CAEs, vamos a reordenar la ciudad para que pueda haber como una mayor efectividad en la respuesta policial. Otros candidatos dicen, listo, más policía de pronto es súper importante, pero no va a resolver todo porque necesitamos otras alternativas. Pero digamos que en general lo que veo ahí a la hora del té, digamos como cerrando mi intervención sobre este punto, es que no se ve cómo van a, digamos, haber una movilidad de recursos para eso. No, él dice, listo, más policías en las calles, ponemos a civiles a que hagan, por ejemplo, las tareas administrativas, pero ¿qué tiempos, qué recursos va a haber para eso? Que pues en efecto podría ser interesante ver más policía en las calles en un sentido, pero también puede ser muy asustador, digamos, si pensamos en una historia. Y bueno, en Bolívar en eso, y creo que nos estamos adelantando un punto que vamos a tratar ahorita, pero por ejemplo con la respuesta policial que hubo a las manifestaciones sociales, y creo que ahí también hay como algo que hay que trabajar. Oviedo, por ejemplo, es un candidato que ha hecho una declaración sobre cómo tiene que haber una suerte de reconciliación ciudadana con la policía, ¿no? Y bueno, hay todo un tema ahí que ahorita podemos conversar sobre eso. La propuesta de Bolívar tiene un reto importante. Y de hecho, cuando lo pone en ese corto mediano plazo, lo resalta, y es la relación con la policía. Y hay dos cosas que yo resalto. Uno, la política ya de gobierno desde la presidencia, pues todavía no ha surtido los efectos que se esperan frente a esa transformación que requiere la policía como institución. Hasta ahora no ha logrado mayor impacto, más allá de mover cuadros y eso. La policía sigue teniendo los mismos niveles de percepción negativa, aún sigue sin resolver muchas investigaciones sobre corrupción y por ahí involucradas en varias. Y por otro lado, y yo creo que otro de los grandes padecimientos a los que ha tenido que enfrentarse Claudia López a lo largo de su mandato es la relación con la policía, porque si algo, por lo menos lo que yo he visto, lo que me he informado al respecto, la relación de Claudia López con la policía ha sido muy difícil, porque básicamente que los comandantes de la policía metropolitana y pues todos sus subalternos a veces consideran que están como por encima de la alcaldesa, entonces ellos toman y actúan por su cuenta, asumen sus propias decisiones. Es decir, es una fuerza que está en este momento, palabras más, palabras menos, fuera del control de la alcaldía. Entonces, de alguna manera, y Bolívar, que ha sido tan crítico, fuerte con la institución, debe generar, antes de cualquier propuesta de estas, debe generar unos canales de comunicación muy efectivos con la policía para poder contar con ella. Y no que le ocurra un tanto como a Claudia López, que yo más que atribuírselo a ella, se lo atribuyo a esa especie de insubordinación en la que ha incurrido la policía de tomar sus propias decisiones y acciones. Ahora, Bolívar votaba en uno de los debates, votaba un dato interesante, y es para los más de 7 millones de bogotanos que somos en la actualidad, hay 2.000 policías por turno. O sea, realmente 2.000 policías, o sea, ni siquiera está el mínimo, ahorita se me olvida cuánto es el mínimo de policías por cada tantos habitantes. No me acuerdo si lo leí, sí, pero creo que sí está. Dice, solicitaremos el aumento de pies de fuerza al estándar internacional de 300 policías por cada 100.000 habitantes. Exacto, o sea, necesitamos un montón de policía. O sea, sí o sí en la ciudad, de acuerdo con esa cifra, pero eso nos lleva de nuevo al problema que planteé hace rato, y que Ana volvió y lo trajo a colación, es ¿de dónde se va a financiar todo ese asunto? Obviamente esto tiene que ser una política del gobierno central, pero ¿cómo se va a lograr esa situación? Y por último, volvemos al asunto ya que ya es más de la ley, y aquí lo hemos visto, y es una de las quejas más frecuentes que escuchamos en las personas que han sido víctimas de robo y atraco, o que hemos sido víctimas de robo y atraco, y es: las denuncias no sirven si uno no agarra al ladrón, si uno no tiene la prueba de que fue el ladrón que lo robó a uno, y por si fuera poco,
pues la ley le permite al ladrón salir 24 horas después porque es un delito escarcelable. Entonces van, roban, los guardan un rato, pero salen y vuelven a delinquir. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Para qué aumentar un pie de fuerza cuando la ley no hace nada al respecto? O sea, es decir, la ley básicamente que permite que el ladrón reincida las veces que quiera y no va a pasar nada. Entonces, frente a ese escenario, estoy pesimista, ya lo dije, frente a ese escenario no hay policía que valga y tampoco hay proyecto social que se ancle en eso. Ok, ¿tú ibas a decir algo, Sí, Ana? algo que mencionaba Camilo, por ejemplo, y bueno, digamos, siendo justos, digamos que este no sería solo un varillazo para Bolívar, sino para todos los candidatos, porque además, exacto, eso está en todos los programas y va más porque es como una tendencia por el desarrollo tecnológico que ha tenido esto. Dice, por ejemplo, para soluciones de corto plazo, ¿no? Dice, usaremos inteligencia artificial y Big Data para analizar datos provenientes de cámaras de vigilancia, sensores, drones y otras fuentes de información para identificar patrones y tendencias sospechosas. Y ahí la pregunta que pues, nos tenemos que hacer es que aquí estas herramientas se presentan como si fueran completamente neutras y eso no es el caso. Digamos que hay parte, digamos, de lo que se ha hecho desde la academia y otros sectores es señalar que justamente estas herramientas no son tan neutras como se suponen y que, pues, digamos que habría que tener un cuidado, una vigilancia ciudadana especial también sobre la manera en la que son utilizadas estas herramientas, ¿no? Y también como en manos de quién pueden estar y a qué datos se pueden acceder, porque, pues, en últimas también pueden ser utilizadas con otros propósitos y disfrazarlos con, estamos haciendo una ciudad más segura, pero sí, pues, claro, digamos que no es el caso. Uno pensaría que esa medida tiene bastante sentido ahora que estamos en ese proceso de transformación o de cambio a una cédula digital. O sea, que tarde o temprano terminaremos en ese punto. Entonces, toda nuestra información ya básicamente va a estar contenida allí. Pero seguimos en una situación en la cual el vandalismo, digamos que no hablemos de la delincuencia que solo roba, sino los que solo se dedican a vandalizar la ciudad, entonces que rompen cámaras, rompen los paraderos, que uno lo ve, muchos videos ahí de que está la cámara de vigilancia y una piedra y hasta ahí llegó la cámara. Es decir, se necesita en esa cuestión de la seguridad se necesita trabajar desde muchos frentes, son muchos flancos por cubrir, que creo yo la propuesta no solo de Bolívar, sino de todos los candidatos se queda muy corta frente a la necesidad. No recuerdo, pueda que pequé yo aquí por olvido, pero por ejemplo no se aborda nada en la propuesta de Bolívar, por ejemplo, de todas las violencias y todo el asunto relacionado pues con la migración. Ese es un muy buen punto. O sea, y no porque ellos sean los únicos vándalos, no, pero es que como ellos tienen una condición particular en términos legales, entonces, ¿cómo se va a manejar esa situación? Porque a ellos no se les puede tratar igual que a los nacionales, pero ¿cómo se va a abordar ese problema que en este momento múltiples investigaciones de la misma policía muestran que porcentaje significativo ya de todas las organizaciones de microtráfico de la ciudad, de bandas delincuenciales, son dirigidas, cuando no conformadas, por ciudadanos, digamos, no nacionales. Entonces, eso es otra problemática de orden de seguridad y de orden social que yo no recuerdo haberla visto en el programa. Yo sé que no le ponen nombre, pero... Que a mí me parece particularmente que está bien que no le ponga nombre, ¿no? Porque precisamente esa es una cuestión en los otros programas donde uno lee a veces cuestiones que se pueden volver xenófobas, de hecho, él ¿no? aquí hace una declaración, digamos, como abierta en contra de la xenofobia y justamente arranca como con el apartado y dice lo siguiente, dice, la fórmula mágica que nos han vendido para supuestamente combatir la inseguridad de sangre, fuego y xenofobia. En esa fórmula podemos convertir a las calles en trincheras y graduar a los inmigrantes y a los más pobres de enemigos. Digamos que ahí sí valoraría la declaración explícita de, bueno, sí, esta es una ciudad para todos y es una ciudad abierta en el buen sentido de la palabra y justamente tenemos que tener cuidado con no caer en actos de xenofobia o discriminación, pero al mismo tiempo, pues claro, hay unos datos y una experiencia de la ciudad que también va diciendo, aquí tenemos otras situaciones. Y el mismo marco jurídico es el que embolata esa situación. O sea, yo, valga la aclaración, yo no tengo nada contra los venezolanos. No, yo sé que de no. hecho, en una de las bandas en que yo toco es un venezolano que aprecio bastante, entonces no tengo nada en contra de ellos, sino que es una condición particular que... es que sí, obviamente ponerle la nacionalidad es lo que da una noción de xenofobia, pero tenemos que asumir que el problema en parte es ese. Pero es que estamos en una sociedad bastante prejuiciosa, es que ese es un problema... Sí. No, digo es que precisamente darle el gentilicio, ¿sí? Además con la expresión peyorativa de beneco, beneca, ¿sí? Que hay una problemática en términos de la enunciación y el lenguaje que son
Sí, complejos. pero termina siendo etéreo, por eso le digo, o sea, el marco legal con ellos tiene Sí, unas ahí cuestiones estoy que de no se han acuerdo. resuelto aún y sigue siendo un problema para la misma policía, para los mismos entes judiciales, entonces porque no hay cómo abordarlos, o sea, no se les puede deportar tan fácil, pero tampoco se les puede judicializar porque no hay una norma que realmente los cobije. O sea, nuestra legislación está solo pensada para nacionales, no para extranjeros. Entonces, ¿cómo abordar esa situación? Lo voy a poner de esta forma más bien, y es básicamente que en este momento la disposición legal permite que ellos delincan sin ningún tipo de situación que los Un ponga en peligro. reconocimiento en términos de la aplicación de la ley, por ejemplo. Sí, claro. O sea, por ejemplo eso, o sea, para no alargarme más, yo siento que a lo largo del programa hace como una lectura de los problemas de la ciudad, ¿sí? Muchísimos. Y creo que en ese sentido, le da a uno una luz de cómo está la ciudad hoy día. Pero en esa misma dirección, creo que dice el refrán popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Y en ese sentido, siento muy flojo el plan el programa de Bolívar, en que quiere abordar absolutamente todo, pero ni idea cómo. Y mientras ese cómo no quede claro, todo va a quedar en el aire, promesas de campaña. Por ejemplo, ya cuestiones ya que se le sale a uno la ñoñera de profe, pero por ejemplo, un verbo como apostamos, es que lo vi un par de veces a lo largo del programa, apostamos. ¿Qué acción es apostar? Eso es una acción que yo pueda ejecutar y que pueda evidenciar un resultado a partir de eso. Eso es una intencionalidad. Sí. Eso no es una acción. Entonces, de alguna manera, muchas veces a lo largo del programa siento eso. Y digamos que en esto de seguridad, sí, muy chévere, integremos a la gente. Es que ese es uno de los temas más delicados y álgidos. Además que pues, la inseguridad no es un problema de ahora, ¿no? Eso ha estado, Bogotá siempre ha sufrido de eso. Lo que pasa es que en algunos momentos es más crítico o también, bueno, el pánico, lo que se genera alrededor también de cosas que van pasando, ¿no? Yo creo que en Bogotá hace mucho no se veía que asesinaran gente como se han encontrado en los carros, en la autopista, recuerdo hace poco. Bueno, yo quisiera señalar algunas cosas. Él habla de proposiciones a corto plazo. En esas de corto plazo dice: dotaremos a la policía de 2 aviones no tripulados que serán utilizados para patrullas aéreas remotas o peligrosas, que a mí me parece como, bueno, eso es una medida a corto plazo, porque pues también hay que pensarlo en términos de cuánto cuesta un avión no tripulado, no sé, pero como ciudadano, ese tipo de propuestas, todos los candidatos le apuestan a inteligencia artificial, monitoreo, cámaras, y es muy recurrente en los otros programas. Acá lo nombra, como lo señalaba Ana, con la inteligencia artificial y el Big Data. Otra cuestión es eso de reincorporar 2.000 policías en el uso del buen retiro. Dice, pero con una buena calificación profesional, o sea, con unas buenas competencias, que también, bueno, ahí hay otra cuestión al final de realmente la solución es reincorporar o, no sé, cómo pensar en otro tipo de soluciones. ¿Ibas a decir algo, Camilo? Sí, mire que yo hace un par de semanas por ahí tenía una discusión con alguien porque le parecía retrógrada y le parecía violenta que la medida que adoptaron en Transmilenio de los policías, a uno como usuario puede pedirle su tarjeta para validar que compró el pasaje. Entonces discutía con esta persona porque esta persona planteaba que eso era violento, que era una transgresión a la ciudadanía. Entonces, con lo que su merced acaba de mencionar de las cámaras, digamos que lo trae a colación es porque si hasta ahora no ha sido posible, casi todas las estaciones de Transmilenio tienen cámaras, no ha sido posible identificar quién se está colando en el sistema y qué acciones emprender realmente para que la gente no haga esto en Transmilenio. ¿Qué garantías tenemos que invertir todo ese montón de dinero que puede costar esta nueva era digital con cámaras, identificación facial, todo este rollo, realmente le dé los frutos a la ciudad que necesita en términos de seguridad? Parece que puede ser una inversión muy costosa, muy alta, y que en ciudades, por ejemplo, como Londres, donde hay cámaras por doquier, están empezando a encontrar las falencias de dicho sistema. O sea, están vigilados por todo lado, pero tener un dispositivo en términos de, no me refiero únicamente al aparato, sino a la disposición de gente, de conexión en una ciudad que todavía no cumple con su 100% de conectividad, me parece más un proyecto de ciencia ficción. Ahí sí, con todo el respeto, pero creo que ahí se le salió el guionista a Bolívar. No, pero yo le diría una cosa, y es que los otros programas son peores en ese sentido. No, pero o sea, aquí no se trata de hallar el peor. O sea, a mí lo que eso me dice es que... Pero Lara, que se propone como el Bruno Díaz, el Batman y la inteligencia artificial, o sea,
El tipo promete 3, ¿qué? ¿Cómo se llama? Drones por localidad, reconocimiento facial inteligente. O sea, una cosa que uno... Ahí yo voy a eso, ¿no? A la ciencia ficción. Pero es algo que también está pasando en el mundo, ¿no? Como en unas sociedades más desarrolladas, en unas ciudades con mejores presupuestos y culturas. Por ejemplo, en Inglaterra a los hooligans los reconocen reconocimiento facial en el estadio y prohibición para no entrar a espectáculos por, sí, como ese tipo de cosas que uno en Colombia no las ha visto y no sé si las vayamos a ver, ¿no? Por todo el tema también de qué costo tiene, qué va a pasar en términos de una posible corrupción, de todo lo que pasa alrededor de acá. Es que acá todo se hace en unas condiciones que uno dice como los puentes que hacemos se caen, o sea, ese tipo de cosas son las que uno... Por eso hablo de los otros programas, porque hacen mucho énfasis en eso, ¿no? Yo sé que estamos hablando de Bolívar, pero pues no puedo dejar de no tener en cuenta lo que he leído en los otros programas. Es que lo que a mí me disgusta de esos programas, ya una cuestión muy personal, y es... Hace un rato lo decía, chévere porque le enuncian uno como las diferentes problemáticas que a veces uno no tiene en cuenta, pero también es que se inventan unos escenarios y unas cuestiones tan inverosímiles que uno dice realmente, ¿cómo se va a llevar eso a cabo? Sí, hablamos, tiene una mentalidad de una ciudad de 2038, es que es el asunto, sí. Sí, para los 500 años. Pero ni siquiera estamos en una ciudad 2020. Esa reflexión en este momento, ¿sí? O sea, el atraso de Bogotá, no sé, tiene más de 30, 40 años, sin contar el metro, que ya nos pone por lo menos un siglo atrás en términos de desarrollo urbano. O sea, ni siquiera somos una ciudad 2020 y ya estamos pensando en una ciudad 2038. Sí, chévere, hay que hacer la proyección, el plan a futuro, pero definitivamente hay problemas que en este año, en este momento espacio temporal que nos corresponde, no han sido solucionados y es una herencia nefasta de administración en administración. Entonces es más como ¿cómo engallo yo el carro? ¿Cómo engallo yo? Me recuerda mucho los buses antes. Claro. Que el mejor servicio era más que engallado, más decoraciones tuviera y la consola y las cintas y todo. A veces siento, me sirva la analogía para eso, a veces siento eso en esos programas, no solo en el de Bolívar, pero estamos hablando del de él, pero en todos. Siento es eso, como la decoración, como tratar de descrestar al lector o al elector con ese tipo de cosas, pero que en realidad, ¿cuántos años llevaría poner en funcionamiento una medida como esas? ¿Y cuánto dinero? Ahora que Camilo decía lo de la ciudad 2038, pero que no estábamos en una ciudad siquiera 2020, me trajo a la memoria algo que en el programa se dice, y es, bueno, ¿no? Que utilizar insumos de la cuarta revolución industrial, y ahí podríamos decir, bueno, cuarta, pero la cuarta. Sí, que tal vez no hemos tenido la primera y no sabemos si es buena cosa tenerla. Vamos como en la tercera. Aquí somos premodernos todavía y no podemos eso. Sí, bueno, yo entiendo que eso es proyección, pero hay muchas partes, sobre todo en seguridad, siento que está muy, no sé. Conectemos, yo quisiera ya... Cyberpunk, no me acordaba de eso. Conectemos ya para ir cerrando. En este tema de seguridad, y quiero preguntarles a ustedes cómo lo ven ya también en la anunciación del programa en el resto de políticas, por ejemplo en seguridad como construcción de ciudadanía, que creo que a mí me parece importante eso, como las propuestas que hay alrededor de la construcción de ciudadanía. Hay una parte que a mí me parece importante, dice, incentivaremos la promoción y protección de los derechos humanos con perspectiva de género de manera universal, con enfoque diferencial, acciones afirmativas, mitigación o de contribución a la reparación frente a la inequidad, la estigmatización, el desplazamiento por la violencia, la migración y la gentrificación. Y es un punto pues que está hablando del reconocimiento, de la otredad, de los derechos, de todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes cómo ven el tema, por ejemplo, del género, de la inclusión? Y ya hablamos un poco de la xenofobia. ¿Cómo lo ven en la implementación de esas propuestas? Bueno, implementación no, en las propuestas que hay en los otros ejes que están presentes en el programa, Camilo. Yo como candidato, yo no hubiese puesto eso en seguridad. Ok. Para mí eso tiene que ver con el aspecto social de mi proyecto, no en la parte de seguridad. O sea, ahí me parece un desatino, porque es poner que esos grupos, así como usted me recriminó de pronto hace un rato la relación de xenofobia, a mí me parece que ahí justamente está colocando que estas poblaciones son un foco de inseguridad. A mí me parece que están mal ubicadas dentro del programa. O sea, eso tiene que ver es con la construcción. No es porque no crea que eso es importante. Lo que estoy diciendo es que en ese apartado de seguridad me parece que está mal ubicado ese asunto, porque eso no tiene que ver con la seguridad de la ciudad. Eso tiene que ver es con la construcción
de ciudadanía que necesita Bogotá. Ok. Es decir, que necesitamos realmente ser abiertos, ser incluyentes, entender cómo estos grupos hacen parte de nuestra cotidianidad, hacen parte de la sociedad actual de Bogotá, y de que eso también es un elemento que hoy día debe conformar la construcción del ciudadano. Pero yo no veo eso como un problema de seguridad. Ok. Veo como un problema Bueno, yo lo veo ciudadanía. precisamente en esa función de esa construcción de ciudadanía, y es como, no sé, como que el ciudadano reconozca eso. Entonces, pero entiendo lo que tú dices, que debería ir más arriba. Ana, ¿qué podría decir sobre eso? Que es interesante que él no, en su, digamos, como en su plan de gobierno, no tiene un apartado específico para el tema. Digamos, como que tal vez, supongamos, la intención era mostrar que eso era transversal. Okay. Y que hay distintos pasajes donde hace una mención a la política del cuidado, al reconocimiento de los derechos. De hecho, él habla de gente con derechos, y hay un apartado donde él habla de las diversidades, muy al inicio del programa. Y es tal vez como el espacio o la sección del programa donde más, digamos, como de manera más explícita se dedica a eso. Por lo demás lo da como por supuesto, pero habría que ver que, como decía ahora Camilo al inicio de la charla, qué tan estratégico es esta presentación. Si obedece más como a un deseo de pronto de no entrar de frente con ciertas controversias, pensando en lo que luego pasa el escenario electoral, pero dice, por ejemplo, actualizaremos la política pública para la diversidad que garantice el goce pleno de los derechos y fomentó la participación social y ciudadana de las poblaciones, grupos sociales y o colectivos discriminados. Dice, esta actualización incluye un diagnóstico y revisión de las políticas existentes con enfoque de género, diferencial, étnico, interseccional y territorial en el distrito. Entonces, digamos como que la intención suena muy bien. Podríamos, digamos, como especular más porque no hay un apartado específico sobre el tema pudiéndolo, digamos, desarrollar. Y creo que también tiene que ver con las controversias que ha habido con respecto a declaraciones de Gustavo Bolívar, de Gustavo Petro, donde han sido muy criticados por sectores feministas. Entonces también no sé si es un poco con el ánimo de no querer casar de entrada una pelea, y porque bueno, claramente han hecho metidas de pata, entonces quizás un poco para curarse un poco en ese sentido. Habría que ver que en caso de que resulte elegido, quiénes van a ser como las responsables de ese tema, qué personas va a poner él ahí, y eso quizás nos diga un poquito más de cómo él se puede estar comprometiendo con ese desarrollo, esa política diferencial de género, de cuidado, de respeto por la diversidad. Uy, si pilla, píllalo. Uy, si pilla, píllalo. Si pilla, pilla. Si pilla, pilla. Si pilla. Uy, píllelo. Uy, si se lo pilló. Píllelo. Si pilla. Uy, si pilla. Si pilla, perrito. Si pilla. Ya para finalizar, antes de hacerles la pregunta central de este podcast, Ana me decía hace un momento de cómo puede ser una razón, digamos, para concebir el posible gobierno y la elección, y también pues votar o no por Gustavo Bolívar, su relación con los cabildantes, con las personas que vayan a estar en el Consejo de Bogotá, que por tradición pues siempre ha estado con sectores importantes de la derecha, ¿sí? Digamos que ese siempre ha sido un problema en términos de cuando ha estado la izquierda gobernando Bogotá, esa relación con el Consejo. Ana, ¿qué nos podrías decir tú al respecto? ¿Cómo mirar eso a futuro? Bueno, digamos, para no copiarme de Camilo y no decir pesimismo, entonces digamos que con escepticismo, porque Camilo arrancábamos la conversa y él hacía una observación con respecto al Bolívar político, ¿no? Y de cómo lo veríamos en un escenario de negociación. Entonces, digamos que en caso de resultar Bolívar elegido como alcalde, tendríamos que entrar a mirar cómo queda la composición del consejo, y diría que incluso en un escenario donde fuera favorable esa elección del consejo, es decir, donde hubiera, digamos, muchos miembros de pacto histórico o de los partidos afines, en este momento, pues digamos que forman parte de la alianza de gobierno, quizás haya un escenario más favorable. Aún así, él tendría que tener, pues digamos, como unas muy buenas herramientas de negociación y persuasión para que le votaran las propuestas, porque algo que nos ha mostrado, digamos, como la dinámica política y nuestra historia es que ganar las elecciones no significa que usted pueda sacar adelante su programa de gobierno. Entonces aquí digamos que tendríamos que ver cuál va a ser ese equipo que él va a tener y cuál va a ser esa relación que él va a poder construir con el consejo. Algo que él ha venido haciendo, digamos, en estos días de campaña, es ir mostrando cómo distintas personas que aspiran a ser reelegidos en el consejo o que aspiran a llegar al consejo, que no son del pacto necesariamente, pueden, digamos, ser fichas importantes en términos de ayudarle a sacar su agenda. Entonces, por ejemplo, él va mostrando, por ejemplo,
ejemplo, el caso de Diego Cancino, un concejal que aspira a ser reelegido, que es del Partido Verde, pero que ha adherido a Bolívar. Entonces habría que ver un poco cómo se va moviendo ese escenario de adhesiones y también qué figuras entran a apoyar la campaña y lo que ya luego nos empiece a proponer para esa ejecución de un programa pues muy ambicioso. Claro, y ahorita hay una parte importante si Bolívar queda en la segunda vuelta, ¿no? Porque en teoría hay que pensar, el posible escenario que muchos proyectan es Bolívar Galán, ¿no? En eso de las adhesiones, de ese juego político también, pero yo creo que en la cuestión de gobernabilidad sí hay que pensarla en qué le aportaría o no, digamos, a la proyección y a la ejecución y al diseño de las políticas que se quieren plantear desde un programa como el de Bolívar, ¿no? Que además habla de pactos, pero ¿hasta dónde serán posibles, Camilo? Yo me remito a lo que dije y la pregunta que su merced nos hizo sobre si su relación con el gobierno afectaría o no. Yo creo que esta otra línea es igual. O sea, dependerá si actúa el pacto histórico en conjunto, es decir, que necesariamente el Consejo trabaje en función de los proyectos de Bolívar como alcalde bajo ese escenario, que estén en consonancia con las necesidades del programa para la alcaldía de Bogotá de Bolívar, o si van a jugar en términos de un diálogo político individual, que es donde ahí yo marco el punto débil de Bolívar. O sea, le puede ir bien si trabajan como colectivo. Le puede ir regular si trabajan como individual. Y el Consejo de Bogotá se ha mostrado que es bastante indescifrable en su actuar. Pero cuando uno cree que está todo dado resultan haciendo unas cosas impensadas y terminan fraccionándose de una manera muy particular. Lo recuerdo mucho cuando se suponía en la administración de Peñalosa que se suponía que el grueso del consejo estaba a favor de él, y para muchas de las medidas terminaron fragmentados al momento de votar y asignar las partidas, o autorizar la asignación de partidas, porque obviamente hay un tejemaneje allí de clientelismo muy fuerte. El clientelismo, sí. Entonces yo lo veo en esa dirección. Si trabajan como colectivo, si trabajan dentro de un proyecto político que a mi forma de ver sigue estando muy empantanado desde el mismo presidente hacia abajo, pueden hacer cosas interesantes por la alcaldía. Pero como individuales lo que hacen es, dirían también, hoy tengo muchos refranes populares en la cabeza. Oiga, sí, hay 40 inversiones sí, con un refrán. A ver, ¿cuál es el siguiente? Pero este es... a ver. Entre bomberos no se pisan las mangueras. Entonces ellos tienen que mirar si van a jugar todos a favor o van a hacerse la zancalla entre ellos mismos en una posible administración. Sí. Yo creería que el principio del Consejo y de cualquier alcalde, independientemente de que quede Bolívar o Galán, es que vayan para el mismo lado, por el bien de la ciudad. Sí, digamos que eso sería yo como ciudadano de Bogotá, independientemente que me guste o no me guste un Oviedo, un Galán, el que sea un Lara, pero yo creo que deberían ir. Ahora, el problema es que lamentablemente la percepción, concepción y cómo se entiende la política a nivel local, porque es una política a nivel local. Usted es concejal de Bogotá, pero está en función de las juntas de acción comunal, de los ediles, es que hay una negociación de muchas cosas, entre ellas burocracia, lamentablemente. Ese es un problema que ha enfrentado, por ejemplo, Petro, precisamente no ha podido, digamos, y una lectura que hacen negativa de su gobierno es la capacidad de negociación, porque o es clientelista o no lo es, y cuando lo es entonces está traicionando un discurso. Pero yo lo que veo en las respuestas de Bolívar es que él dice que él no va a negociar. Y eso me recuerda también al mismo Petro cuando fue alcalde y dijo no voy a negociar, y no negoció, y por eso Navarro se fue, y bueno, y ya todos los problemas de quién podía trabajar o no con Petro. Pero yo creo que ese puede ser un problema, ¿saben? O sea, ahora, uno no diría que no votaría porque todos van a enfrentar, Camilo está diciendo algo, a Peñalosa le pasó, a Claudia López le pasó, con el POT, todos van a estar, porque precisamente es cuál es la capacidad de negociación política, más allá de la terquedad o la intransigencia, sino de los intereses que se mueven, digamos, en estos espacios. Bien, bueno, llegando al final de este episodio, yo les haría la pregunta que normalmente hacemos, y es, Ana, ¿tú por qué no votarías por Gustavo Bolívar? Bueno, porque si el criterio fuera cómo voy a ejecutar, digamos que es como la gran preocupación con la que lo da uno el programa, pues diría que no. Pero también, digamos, siendo justos, ese sería algo que se le podría hacer al resto de programas. Digamos que sí hay como una deficiencia enorme en mostrar cómo va a haber ejecución. Y entonces eso nos pone en un punto que creo que ha sido un eje de nuestra conversación hoy, es por qué no tenemos continuidad en el desarrollo de nuestros proyectos, y por qué no podemos hablar de un proyecto de largo plazo en la ciudad. Y porque parece que en cada elección nos estamos inventando de alguna manera cómo vivir
habitar la ciudad. Entonces eso es muy preocupante. Ok, gracias Ana. Camilo, ¿tú por qué no votarías por Gustavo Bolívar? Apoyando al 100% lo que acaba de decir. Estoy 100% identificado con ese aspecto. Yo lo señalaba al inicio, creo que su inexperiencia como administrador público me genera muchas inquietudes. Para mí, por lo menos desde mi comprensión del mundo y de estos asuntos, es muy diferente una economía personal a una economía de una ciudad. Y que él haya sido juicioso manejando su dinero, porque solo él lo maneja y pare de contar, es muy distinto cuando uno tiene que pensar que yo recibo un dinero, tengo que invertirlo de forma adecuada, tengo que distribuirlo proporcional a la necesidad de cada uno de mis proyectos de gobierno y de la población. Creo que allí puede ser un talón de Aquiles, pero como lo dijo Ana, ese no es un problema exclusivamente de Bolívar, sino de todos los candidatos actuales. De allí que yo ya personalmente, o sea, mi pregunta es, no, digamos que el episodio de hoy es ¿por qué no votar por Bolívar? Pero yo la pondría hoy día es ¿por qué votar por alguno de los actuales candidatos? Cuando ninguno tiene un perfil, ninguno cumple con unos requisitos que me parecen mínimos para ser alcalde mayor de una ciudad como Bogotá. Porque, valga decirlo, perdón si esto suena feo, pero no es lo mismo manejar una ciudad con las características, con los bemoles que tiene Bogotá, a una población pequeña o tener un pequeño cargo burocrático en una entidad mucho más pequeña, que es donde yo, como lo dije, yo descalifico a todos los candidatos actuales, entre ellos Bolívar. Sin embargo, siempre le toca a uno pensar, o yo lo vengo haciendo ya hace más de una década, y es pensar en si voto única y exclusivamente por lo que considero como ciudadano, o si en términos políticos tengo que jugarme una estrategia, que casi que la estrategia termina siendo es el menos peor. Es que ese finalmente parece ser el tinte últimamente en estas democracias, ¿no? El menos peor, y no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? A ese punto hemos llegado que la gente que ya no cree en la política, ¿cierto? Hay mucha gente que no cree, no sé, las personas que nos escuchan, pues nos escuchan y tomarán alguna decisión o posición a partir de lo que le ofrezcamos, pero creo que sí es lamentable. Por ejemplo, es lamentable que no haya una mujer en el grupo de candidatos. Y bueno, vamos a ver cómo va eso. Y ahí me prendió un poco el tono pesimista, Camilo. Sí, ya aquí a este punto no sé cómo responder la pregunta. Saque esa de whisky, acabemos esta vaina. Sí. Bueno, yo no sé, pues finalmente uno va a votar por el menos peor, pero creo que una razón importante para no votar por Gustavo Bolívar puede llegar a ser en términos de el manejo que le puede llegar a dar a las relaciones en términos políticos para ejecutar las políticas públicas. Y eso no quiere decir que pues las ideas, a mí me parece que hay ideas importantes, me parece importante que hable de derechos, me parece importante que tenga unos puntos de vista que finalmente están pensando en problemas estructurales y no en soluciones inmediatas, pero creo que algo que uno tendría que pensarse como elector es cuál va a ser la capacidad que tenga Gustavo Bolívar para desarrollar y aplicar, sobre todo ahí compartiendo un poco con Ana el tema de cuestiones que si diseña para aplicar, qué tan viables pueden llegar a ser para su ejecución y aprobación presupuestal en el Congreso, ¿no? Porque también son complicadas y pues no nos digamos mentiras, acá en el Consejo también hay una presencia importante de representaciones de partidos que obedecen también a los apoyos de gremios, de empresas, de gremios de la arquitectura, de cementeras, ¿sí? Y a veces lo social no vende tanto, entonces eso digamos que podría estar en cuestión. No votar por Gustavo Bolívar por precisamente ese problema que se podría venir de no poder ejecutar y llevar a cabo una serie de propuestas que en el papel son muy bonitas e interesantes. Y acá Camilo está levantando la mano. Camilo, cuéntame. No, ya que su merced estaba haciendo el cierre, yo considero que Bolívar sí es de los pocos candidatos que lo que afirman los medios opositores no tiene rabo de paja, como se diría coloquialmente. Es decir, lo que afirman normalmente estos medios, que por ejemplo que él va a apoyar el vandalismo de la primera línea, cuando pues de entrada la primera línea es un grupo sumamente heterogéneo, sumamente amorfo si se quiere, o sea, tiene de largo como de ancho esa situación. O sea, ese no es el riesgo con Bolívar, por ejemplo, que vaya
apoyar la delincuencia de la ciudad. Creo que no tiene nada que ver con eso. Obviamente el discurso de Bolívar va mucho más dirigido hacia lo social y en esa dirección creo que la publicidad que le hacen los medios tradicionales es completamente falsa. Es decir, los motivos para posiblemente no votar por Bolívar radican en otros elementos, pero no es lo que los medios divulgan en cada tanto, ¿no? Sí. O su cercanía con Petro, creo que son... Sí, la cercanía con Petro, que va a pagarles a los delincuentes y bueno, pues no es cierto, ¿no? ¿Por qué no es cierto? Preguntará un oyente, porque pues uno busca el decreto de la política de jóvenes en paz y pues ahí uno leyendo se da cuenta de las causales para perder ese subsidio, de las condiciones que tendría que tener un joven para acceder a esto y pues los medios venden la otra cosa, ¿no? Que le va a pagar a criminales, que no sé qué. Y eso es lo más rápido, ¿no? Lo más fácil de entender y lo que ¿sí? La gente no entra a buscar estos decretos, por ejemplo. Por ejemplo, este otro candidato, el general, se me olvidó ahorita el general Vargas. Vargas. O sea, entre las premisas que él mueve cada vez que saca un video por redes sociales, es esa. O sea, Bolívar patrocina, financia a estos delincuentes de la primera línea y se jacta y se llena la boca diciendo eso. Y así mucha gente empieza a repetir eso, ¿no? Y uno dice, creo que Hernán acaba de dar otro argumento y eso no es lo que le corresponde a él como para que uno como ciudadano determine no votar por él. Creo que los problemas van en otra dirección. Pero pues esperemos a ver qué nos dice esta ruleta de la suerte de las elecciones a la alcaldía de Bogotá. A ver cuál sorpresa nos arroja y sobre todo quede quien quede, con qué sorpresas nos atiende en su gobierno. Exacto. Bueno, muchas gracias por venir a este Cipilla. Gracias, Ana. Primera vez en este podcast. Muchas gracias y espero que no sea la última. Estuvo muy chévere la conversa. Gracias, Camilo. Gracias, Hernán. Qué bueno. A ti. Camilo, gracias una vez más. No, un gusto compartir ideas, pensamientos. De pronto hoy fue chévere, fue más como dialogado. De pronto, además de ser profes, creo que fue una charla muy centrada desde nuestro rol como ciudadanos, ¿no? A veces la academia nos pone en unos planos en exceso abstractos y creo que lo interesante de la plática del día de hoy fue ponerlo en términos de lo concreto, de lo que podemos evidenciar y de lo que vivimos cada día como ciudadanos. Entonces, muchas gracias, Hernán, por la invitación, Ana, de nuevo, pues por compartir aquí el diálogo y pues esperamos que los oyentes saquen sus propias conclusiones y que pues este encuentro les haya aportado alguna idea en particular. Ojalá que sí, y pues gracias a los oyentes. O les haya sacado una lágrima. Exacto. Y muchas risas. Muchas risas. Gracias a nuestros oyentes por llegar hasta este punto. Recuerden, esto es Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.